Economía, finanzas, actualidad. Derribando mitos. Muy buenas tardes, 7 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país y como todo el mundo sabe, nosotros los feriados trabajamos, así que aquí estamos. Nico, ¿cómo estás? Excelente. Nicolás Promancio tiene un ojo mocho porque estuvo jugando al rugby, Sí. pero ya te estás recuperando. Y ya me estoy recuperando. ¿Dolió? Y ya... Nah, no te das cuenta. ¿No te das cuenta? No te das cuenta hasta que pasa. ¿Es un raspón o un golpe? Es un raspón. Terminas un poco rayado de los hombros, la cara, Ay, pero Dios, bueno, por cosas Dios, que pasan. ese deporte. Cosas Bueno, que hoy pasan. tenemos muchos temas para conversar y para compartir con ustedes. Uno de los que nos ocupó esta semana tiene que ver con la deuda que está deliberando el Congreso en los Estados Unidos. Lo voy a decir en criollo. Exactamente. Es el presupuesto, en realidad. Exactamente. Están negociando entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Recordemos, el Poder Legislativo en Estados Unidos, desde noviembre del año pasado, Sí. lo ocupa y tiene mayoría el Partido Republicano. En la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, lo que allá le dicen la Cámara de Representantes. Claro, para Que- nosotros los representantes son los diputados. Exactamente. Ahí está Kevin McCarthy, que es un republicano, el Sí. cual tiene que negociar, porque recordemos, en un país republicano, se tiene que negociar entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto. Sí. Entonces, lo que están negociando en Estados Unidos y lo que estuvieron negociando justamente durante toda esta semana y la semana pasada, que hubo un incidente muy importante el viernes pasado, en el cual está en la negociación, así, la anécdota porque se contó así, Me encanta. trascendió en los medios así. A ver. Estaban en negociación los representantes de la Casa Blanca del Poder Ejecutivo Sí. con McCarthy y el grupo que están negociando desde el Poder Legislativo el presupuesto. Sí. Presupuesto el cual tiene un déficit en Estados Unidos muy importante Sí. y el cual no tiene un límite de deuda establecido por un mecanismo legal. Entonces, este mecanismo legal que les establece un límite en la deuda hace que el 1 de junio, si no se renueva ese límite de deuda y se agranda, Estados Unidos va a entrar en una suerte de Claro, default. hay que explicarle a la gente lo siguiente. El default de los Estados Unidos no es un default como el de la Argentina. Es un default por no cumplir con el presupuesto. Si no se cumple con el presupuesto, lo que pasa es que el Estado deja de funcionar porque no tienen más recursos para pagar salarios, para pagar operaciones militares, para pagar funcionamiento de monumentos, de atracciones públicas. Todo el gasto público. O sea, To- Estados exacto. Unidos es una masa, o sea, el gasto público de Estados Unidos no tiene comparación en el resto del mundo. No tiene comparación. Y vos No tiene fíjate, comparación. fíjate este dato, que si allá el Congreso no aprueba un presupuesto extendido o una extensión del presupuesto, todo se frena. Acá en la Argentina no se frena nunca, por eso nuestro gasto aumenta. Exactamente. Entonces, hasta el 1 de junio tienen esto. Lo que pasó el viernes pasado es que los representantes republicanos del partido, los que están en el Poder Legislativo, Sí. se levantaron de la reunión y se fueron. No volvieron, se fueron una suerte de break y no volvieron. ¿Eso se hace habitualmente o eso es una excepción? No, bueno, así tan Así pasó, no. Tan así no es lo que suele suceder. Porque son re respetuosos de las instituciones ellos. No, exactamente, pero bueno, lo que adjudicaban desde el Partido Republicano, McCarthy y los representantes que estaban con él, es que era irrazonable la propuesta que estaba intentando hacer y la propuesta que está poniendo la Casa Blanca. Claro. La Casa Porque, Blanca, claro. cuando hablamos de la Casa Blanca, estamos hablando como que yo te diga de la Casa Rosada en vez de decir poder ejecutivo. Exacto. El gobierno central. Y en este Exactamente. caso, ahí participa la secretaria del Tesoro, que es Janet Yellen, que lo convence, o si quieren, Biden necesita gastar más justamente para poder extender lo que él quiere hacer en el último año de administración. Y además se está proponiendo como precandidato a presidente en los Estados Unidos para el 2024. Sí, ahí estamos en otra discusión que también es muy interesante de llevar a cabo. Lo último que quería decir Sí. era, imagínense lo importante que es en Estados Unidos esto. Estados Unidos es un país con proyección global, un país muy, muy importante, que el presidente Biden, que estuvo en la cumbre del G7 el fin de semana pasado, Sí. que se realizó en Japón, Sí. canceló la segunda parte de su gira para volver a negociar la deuda a Estados Unidos. O sea, canceló todo el resto de la... O sea, la gira del presidente iba a estar compuesta por el viaje a Japón Sí. para participar en el G7 y toda una gira por Asia, Sí. por la cual iba a visitar los principales países del ASEAN y demás. Bueno, Quedó canceló trunca, la segunda claro. parte de la... y esto ya se sabía desde la semana anterior. Increíble. Cancelaba el viaje al resto de Asia. Porque tenía que volver a discutir este tema. Exactamente. Acabamos de recibir esta semana un informe que yo no se los compartí antes porque queríamos evaluar cuáles eran los datos y según el banco Credit, el Credit Suisse, hizo un reporte en función a los datos de la Fed. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué dice la Fed?
que la deuda total de los hogares en el primer trimestre del 2023 aumentó casi 1%. 1% para el presupuesto norteamericano es enorme. Son 148 mil millones de dólares de aumento solamente. Y el aumento trimestral nominal más pequeño en 2 años, un récord de, miren lo que tienen de deuda, o sea, lo que tienen de presupuesto. 17 mil billones con B larga de dólares. Los saldos ahora son de 3 billones, más altos que fines de 2019. Esto es un endeudamiento por encima de lo que gastaron antes de la pandemia. Por supuesto que la pandemia hizo que el Estado norteamericano tuviese que emitir, y ahora lo que estamos viendo es un presupuesto aumentado, pero que no tiene aval de la oposición, en este caso de los otros políticos que definen cuánto tiene que gastar el Estado. Exactamente, y recordemos Estados Unidos, como en todos en estos países que estamos hablando, países con un modelo republicano, más allá de que es democrático, es un modelo republicano en el cual tienen que acordar los distintos poderes para poder gobernar, y existe una serie de pesos y contrapesos. Un año como el 2023, el cual no es año electoral, porque recordemos, cada 2 años es año electoral, pasa lo mismo en Argentina, viste que que los gobiernos son excelentes para reelegir, pero después para gobernar no. Bueno, en Estados Unidos no pasa lo mismo, pero hay una suerte similar en decir, bueno, cuando es año electoral, que es cada 2 años, hay una fuerte agenda y una fuerte oposición a lo que hace el gobierno central, y los años que no son electorales son un poco más pacíficos en cuanto a la discusión política. Estamos viendo que en Estados Unidos, a pesar de ser año no electoral, porque las elecciones legislativas fueron el año pasado y las elecciones de presidentes son el año que viene, entonces 2023 no tiene elecciones a nivel nacional, estamos viendo una fuerte dinámica de puja bipartidista, la cual tiene su causa en el resultado de las elecciones del año pasado, en la cual el Partido Republicano tomó la Cámara de Representantes, a pesar de no tomar la Cámara de Senadores, sino que quedó empatada. Algo que no se esperaba. Se esperaba que sea mejor el resultado del Partido Republicano. Y el año que viene que hay elecciones, veremos qué pasa. Porque Joe Biden, además de estar grande ya, y un poco gaga, como dicen en algunos medios... Pero tiene apoyo de la sociedad, de la gente, de los demócratas, ¿no? No, bueno, sí, tiene apoyo de los demócratas, pero... O sea, hay que pensar la dinámica estadounidense bipartidista como... El 25% de la población es republicana. El 25% de la población es demócrata y hay un 50%... los cuales no tienen una posición tomada entre republicanos y demócratas. Como los swing states, que va alternando. Exactamente, y este 50% de la población tenés 2 opciones. O no van a votar, que es una de las variables, o sea, hay una importante parte del padrón electoral estadounidense que no va a votar. Y el otro son los votantes a los cuales apuntan las campañas políticas, que son los votantes del centro, los cuales dicen, bueno, a ver cómo le fue a este, y bueno, no le fue tan bien, vamos a votar al otro, y si a este no le va tan bien o las propuestas no me gustan, voto al otro. Claro, pero tengo una pregunta ahí. Viste que en Estados Unidos, en general, la gente que vota por un partido u otro son afiliados al partido, en general. Pero la pregunta es ese 25% que está, si querés, apegado a las ideas de cada espacio... ¿Y son afiliados o eso no lo sabemos? Porque los swings, imagino que no están afiliados a ninguno, porque eligen en función de lo que quieren. Y además no es obligatorio el voto. No, además de que de no ser obligatorio, lo que se llama swing states, o sea, en Estados Unidos tienen un sistema distinto al de Argentina. Es como el sistema argentino, una suerte, no es como el sistema, pero es una suerte del sistema argentino pre-reforma constitucional del 94. Entonces tienen lo que se llaman, ellos eligen electores. Ellos no eligen al presidente, sino que eligen a los electores que van a elegir al presidente. Entonces, es algo así como elegir a uno que te represente para votar. Exactamente. Como si fuera un representante para voto, un embajador para el voto. Exactamente. Entonces, los distintos estados tienen adjudicada una cantidad de electores. Entonces, por ejemplo, el estado de... a ver, algún número que me acuerde, ¿no? Ahora, el estado de Florida, por ejemplo, tiene 29 electores, si no me equivoco. Entonces, esos 29 electores, luego de la elección, se van a reunir en el colegio electoral y tienen que ejercer su voto en favor del presidente. Pero respetando la potestad de la sociedad. Sí, tradicionalmente sí, no es obligatorio. O sea, puede haber que uno que cambie el voto, no pasa. No pasa. O sea, si vos votaste republicano y los 29 electores son del Partido Republicano, van a votar al candidato del Partido Republicano. Eso es lo que suele suceder. Entonces, depende del peso que tenga el Estado en el país, va a ser el que tenga mayor o menor influencia. Entonces hay algunos estados con mucha cantidad de electores, por ejemplo, ahora no me acuerdo cuántos electores son en total en Estados Unidos, si no me equivoco deben ser son más de 300, o no sé si son 400 y pico. Entonces, estos cantidad de electores lo que tienen que hacer es, lo que hacen los estados es tener un peso dentro de esos 400 electores, por decir un número. Esa cantidad de electores
depende cada estado, depende también la dinámica de la campaña política. Porque si tenés un estado que tiene 10 electores o 5 electores, no le das tanta importancia en tu campaña como un estado que tiene 29 electores. Claro. Y hay estados como Florida, que son estos que se llaman swing states, porque hay muchas elecciones que están muy reñidas. Que definen Entonces, un voto con a muy último poco- momento, claro. Con muy poco porcentaje, cambia el voto de un lado para el otro y cambia el voto de 29 electores. Claro. Entonces, por más de que en Florida saque 50% el Partido Republicano y 48% el Partido Demócrata, todos los electores del estado de Florida van a ir para el Partido Republicano. Entonces Claro. esa es la suerte de juego que Por eso funciona nosotros electoralmente. desde acá no lo entendemos, porque al no ser directo y lineal nos cuesta hacer ese cálculo de Exactamente. quiénes son los que representan el voto de quienes votaron, ni siquiera es de toda la gente. Exactamente, Argentina tiene lo que se llama para las elecciones nacionales, tiene lo que se llama distrito único. Distrito único. Entonces, en todo el país el voto cuenta igual para presidente. Entonces vos contás los votos en cuanto al votante, no a los electores. Claro. Sí, está Así clarísimo. es como funciona el sistema electoral. Se puede desarrollar mucho más, podemos traer un experto, conozco... Lo vamos a hacer. Sí. ¿Qué te parece? Sí, se puede hacer. Porque En en sistemas breve vamos a electorales, estar sin duda. discutiendo qué va a pasar en Estados Unidos con las elecciones, cuando empiece la campaña. Podemos hablar de sistemas electorales. Hay una profesora de la Austral, Marina Lacalle, que Sí. hace sistemas electorales. Yo la he llevado a mi programa de radio para hablar de las elecciones de Bueno. Estados Unidos el año pasado. Y ella está también ahora haciendo todos análisis en cómo es el sistema electoral para este año en Argentina. ¿Escribe en Radar Internacional o no? Ya va a escribir. No todavía, tenés No que decir. todavía. Bien, la vamos a invitar. Bueno, hoy trajimos, a pedido del público, algunos de los temas internacionales que la gente quiere conocer o en los que quiere profundizar. Y el primero que vos me dijiste es, ¿qué pasa con la guerra? No lo estamos tratando últimamente porque nos parece que ya pasó, pero sigue pasando. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué es lo que tenemos que y no llevar? es que no pasó nada porque no pasó nada, sino es que no pasó. Claro, Sería- no pasó. ¿Qué tenemos que saber al viernes 26 de mayo? ¿Qué está ocurriendo en Ucrania después de la invasión de Rusia que ya lleva ¿cuánto? ¿4 meses? La invasión de Rusia a Ucrania, un Sí. año y medio. Ah, no, yo estoy re mal. Un año y 3 meses. Para mí empezó este año. No, Imagínate lo mal que estoy. 22 o 24 Empezó en el 22. de febrero Tenés razón. del 2022. Un año y medio. Febrero 2022 a mayo de un año y 3 Me meses. desdigo, o sea, no sé qué estoy pensando. Sí, no, Julietita tiene problemas con el tiempo. Es una optimista del tiempo. Terrible. Vos sabés que yo me acuerdo, estaba durmiendo, me levanto a las 3 de la mañana, me empieza a vibrar el celular, todos los titulares. Rusia invade Ucrania, Rusia invade Ucrania, y digo, Claro. uy, no dormí. ¿No dormiste? Desde ese A día- partir de desde ese esa- momento, no, desde esa noche. No es que no duermo no sos por la como guerra en Facundo. Ucrania, No. pero... No, Facundo se hubiera quedado a vivir sin sueño. Porque necesita saber todo al último minuto. Bueno, Exactamente. ¿qué tenemos que saber a hoy? O sea, después de un año y medio de guerra. Ayer, mira, hoy me mandaron este dato, que me parece importante compartirlo con la audiencia porque te da pie a que vos empieces a contar el orden de lo que querés contar. Pero esto me lo manda un socio de un banco de inversión extranjero que vive en el exterior, pero que conoce la realidad argentina. Y me dice, el riesgo país de Ucrania es hoy la mitad que el de Argentina. Escucharon, ¿no? El riesgo país de Ucrania es hoy la mitad que el que tiene Argentina. La inflación mensual de Ucrania es la 10ª parte que el de la Argentina al año, siempre tomada en tasa nominal anual. El dólar de Ucrania se mantiene estable hace un año. Nosotros vemos el dólar subir todos los días. Entonces, la conclusión es mucho menos peligroso que te invada Rusia que te gobierne este gobierno. O sea, que administre la... Bueno, no lo Me quiero gusta- decir en los términos que dice el mensaje. Me gusta la chicana. Me Es- gusta la es chicana, tremendo. me gusta la chicana a la casta política argentina, Sí. pero no, o sea, Es si vas a- incomparable. sí, es incomparable. Son Ahí- dos situaciones extremadamente Exacto. distintas. Yo lo que querría destacar de ese mensaje, que no es para ofender a nadie ni para criticar a nadie, es que a pesar de que un país está en guerra, como tenía las instituciones previamente equilibradas y tenía una economía estable, la guerra lo corre de registro, pero lo deja en un registro distinto funcionando, con todas las dificultades del caso. Argentina viene hace décadas con problemas y hoy no puede funcionar. Eso es un buen punto, pero después hay otro Bueno, debate. Porque sí. después, ¿qué preferís? ¿Tener 100% de inflación interanual? O estar en guerra. O que se te mueran 500.000 de personas No. en un año y medio y 10 millones de personas emigren a otro país por No, por la yo me cosa quedo de con la guerra. inflación, claro. Yo me quedo con la inflación. Yo también, Porque verdaderamente en Ucrania se está viviendo una masacre. exacto. Nivel... No se puede hacer la analogía porque son dos territorios, dos momentos históricos muy distintos, pero en cuanto a suma de muertos, estamos hablando de Vietnam. Estamos hablando de... o Ya sea, estamos en esos niveles. en Vietnam murieron 80.000 norteamericanos y 1 millón de vietnamitas, Sí. más o menos, Sí, por una poner, locura. para poner un número, aunque no se sabe el número exacto. Y a pesar Ahora. de eso, 1 millón de vietnamitas
porque son muchos, pero a pesar de eso ellos ganaron la guerra o tuvieron liderazgo de la guerra. Sí, porque era otra situación. En Vietnam lo que pasó es que era un país dividido en dos, norte y sur, o sea, cual Corea, Sí. paralelo, totalmente artificial, norte-sur, Sí. uno comunista bancado por toda la clase, los países comunistas de ese momento, el sur republicano, Sí. bancado por Estados Unidos, se Sí. decide ir a la guerra. Y bueno, Estados Unidos interviene, manda un montón de tropas y arrasa con Vietnam. O sea, en cuanto a cantidad de bombas tiradas, Y en sí. cuanto a cantidad de muertos. O sea, 1 millón de muertos. Tenés que matar a 1 millón de Sí, personas. 1 millón de O sea, personas. estamos hablando de mucha gente muerta. Y Ahora, lo que era tenía Estados Unidos jungla. era el poder económico y la potencia. Y lo que ellos tenían era si querés, la creatividad para defenderse. Ahora, Vietnam era jungla. O sea, Era jungla. Yo tiraban- estuve en Vietnam. tir- Y estuve en el campo donde se refugiaban cuando hacían laberintos bajo tierra. Es Ho Chi Minh, que es Saigón. Claro. Es impresionante lo que hicieron, porque todo a pulmón. No tenían Todo nada. a pulmón, pero además era tirar a ciegas. Era tirar ciega. Los yanquis tiraban a ciegas. No, y viste que les inundaban los túneles subterráneos bajo tierra. Les metían mangueras con agua, así todos ellos habían inventado un sistema para zafar. Es que fue desastroso, fue un fracaso estadounidense. fracaso. Fue uno de los primeros grandes fracasos estadounidenses. Bélicos, ¿no? Bélicos, en cuanto a su política exterior. Sí, en cuanto a toma de decisiones, por eso duró tanto tiempo, duró desde mediados de los 60 que arranca hasta el 73, Sí. 75. Sí. Pasaron muchos presidentes del medio, Lyndon Sí, Johnson. una década. Pasó Lyndon Johnson, después de que muere Kennedy, que era el vicepresidente de Kennedy. Sí. Johnson asume, termina el mandato, asume Nixon. Sí. Nixon empieza o sea, ya con la presión pública de terminar la negociar, guerra claro. y Nixon tiene que retirarse. Fue un desastre. Están las imágenes, ¿te acordás de las imágenes de los portaaviones americanos tirando helicópteros por la borda para Sí. que vengan otros helicópteros con gente para poder salir? Porque Sí. fue una salida trágica. Sí. Perdieron Saigón, como vos decís, Sí. perdieron la capital. Está la imagen del helicóptero que no era un Seahawk, era un helicóptero, no sé si era un Chinook, que se está yendo con el embajador, que fue el último helicóptero estadounidense saliendo. O sea, fue pésimo. Pésimo. Sí. Para la imagen americana eso fue una tragedia. No, y encima fue uno de los primeros grandes conflictos documentados. Entonces, Claro. todo lo que pasaba en Vietnam, que era, la verdad, un desastre humanitario, Sí. llegaba a la prensa norteamericana. Y el repudio venía por ahí. Y la gente se Vos enteraba sabés que me pasaba. llamó la atención en Vietnam que cuando yo fui a Vietnam en el 2014 y noté que no hay ninguna rivalidad con Estados Unidos. A diferencia de lo que hubiera pasado acá o que pasó acá con Malvinas y lo que nosotros sentimos por el británico, que en realidad no está extendido en todo el país, pero hay una gran proporción de la población argentina que le tiene recelo por la guerra, ¿no? Se nota cuando hablas. Allá la gente usa los pantalones camuflados de la US Navy. Allá la gente usa la camiseta que tiene la bandera norteamericana porque les parece que está de moda, no les importa. Sí, pero son países que funcionan distinto en cuanto a su lógica o a su Sí, retórica. completamente distinto. Totalmente distinta. Ahora, Vietnam. Sí. Vietnam se lleva muy mal con China. La gente Claro, de Vietnam exacto. tiene un fuerte desprecio por China. ¿Por qué? Porque después de la guerra de Vietnam, China entra en guerra con Vietnam. Sí. Pero ¿qué pasa? China tiene ocupados islas Sí. vietnamitas en Sí. el mar del sur de China. Y además le mete presión siempre, presión económica. Históricamente fueron a la guerra. Sí. O sea, Vietnam tiene frontera con China. Eso Históricamente te iba a decir, estuvieron la rivalidad enfrentados. con los chinos es feroz, pero la rivalidad con los de Estados Unidos van de vacaciones y se intercambian ropa, posesión. Vos decís, ¿qué onda? Y bueno, porque, o sea, es que en Argentina el análisis muchas veces de Sí. la historia y de la política exterior cae en la simplicidad de decir, bueno, en Vietnam hay partido único, gobiernan los comunistas, en China hay partido único, gobiernan los comunistas, estos dos se deben llevar. Claro. Espectacular. Claro. Es como ahora decir, no, China y Rusia están aliados. China y Rusia son aliados incondicionales hoy, tienen los mismos Claro. intereses. No, flaco, nunca, o sea, lo dice Kissinger en la nota que sacó en The Economist el viernes, nunca en la historia un chino habló bien de un ruso y un ruso habló bien de un chino. Claro, así doble clic ahí. Entremos a la invasión de Rusia a Ucrania, hace 1 año y medio. ¿Cómo está hoy la situación? Hoy la situación, además de ser una catástrofe, como decíamos recién, de pérdida de vidas humanas, estamos hablando de no existen números oficiales, no voy a decir números oficiales, y si digo números, úsenlo como tentativos. Se sabe que hay casi o aproximadamente más de 200.000 bajas de cada lado. Bien. Eso es lo que se habla así a grandes rasgos. Por ahí un ucraniano te dice, no, perdimos 50.000 personas y los rusos murieron 500.000 de rusos y los rusos de lo mismo del Y otro sí, lado. sí. Pero se sabe que fue muy dura la batalla. ¿Y dónde se centra a día de hoy la batalla? ¿Y qué es lo que pasó la semana pasada, el fin de semana pasado? Se empezó a reportar, y que ya era algo que se sabía, pero que venía haciendo desgaste, que Rusia tomó la ciudad de Bakhmut.
Bakhmut Ah. es una ciudad en Ucrania, la cual, desde la táctica militar, tiene cero relevancia. No tiene montaña, no tiene río, no está en el medio del país. No es que vos llegás, viste, conquistás la ciudad y generás un cambio en la dinámica de la batalla. En campo de batalla no tiene influencia y en la táctica operativa no tiene influencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hubo algo que a pesar de ser muy criticado, por el análisis que voy a hacer porque es bastante criticado, No importa. hubo una fuerte influencia política en las decisiones militares. Y eso es algo que en la guerra hay que separar. Ese es el ejecutivo sobre el ejército. ¿Qué pasó ahí? Exactamente. Existe una variable o existió una dinámica en la cual se puso a Bakhmut como el último bastión ucraniano. Y hace 6 meses que Rusia empezó en la toma de Bakhmut. ¿Por qué la importancia de Bakhmut? Enséñame porque eso no lo sé. Entonces, hay que entender cuál es la retórica y cuál es la táctica que está haciendo Rusia en Ucrania desde que falló su ofensiva inicial. Porque la ofensiva inicial rusa fue un fracaso. Claro. Hoy los grandes intereses que al principio tenía Rusia sobre la invasión ucraniana fracasaron. O sea, Rusia invade Ucrania para que la OTAN no se expande hacia el este. Exacto. Hoy Finlandia, que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, es parte de la OTAN. Claro. O sea, un y eso fracaso. ocurrió después de iniciar la guerra, claro. Y eso fue impulsado por la guerra. O sea, en ese sentido, la guerra es un fracaso para Rusia. Ahora, por otro lado, Ucrania arrancó con 40 millones de habitantes, hoy tiene 30 millones de habitantes porque 9 millones y medio se fueron, otro medio millón habrá muerto, se estima que hayan muerto. Y una parte de Ucrania, menor, si vos ves el mapa es una parte menor, está ocupada por fuerzas rusas. Y Ucrania, por ponerlo de una manera, imagínate que Argentina tiene un ejército, Sí. va a la guerra, pierde completamente ese ejército y lo tienen que reponer. Con la misma cantidad de gente, pero nuevo. Ucrania ya perdió a lo que se estima su primer y su segundo ejército. Ah. Por completo. No, y además tenés un montón de exiliados. Porque se había... 9 millones y medio. Claro, pero se O sea, había impuesto esta decisión gubernamental del gobierno ucraniano que eran todos los mayores de 18 prohibido varones salir. tenían que ir a la Y guerra. prohibido salir del país. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Algunos escaparon y otros No, quedaron. siguen ahí, pero el tema es que lleva tiempo. No, Ah. es como que ahora... Es como, Pero ellos por tierra se pueden escapar. Bajando la tierra. Es como que yo, que más allá de lo que pueda haber aprendido, no tengo experiencia bélica, no me formé militarmente, y es como que Argentina entra Pero a la guerra y jugás me al mandan rugby, es casi lo mismo. No, bueno, pero me mandan, es como que me manden a mí, No, te dicen, a la fusilan. guerra. No me mandan a la guerra. Primero me tienen que agarrar, me tienen que preparar, me tienen que enseñar a usar armas, me tienen que enseñar algún tipo de maniobra Claro. para sobrevivir. Y No es recién como después pasó me con mandan a la Malvinas, guerra. que te mandaban literalmente a la guerra. No, acá te mandan a entrenarte y después vas a la guerra. Exactamente, son todos procesos largos, por eso la guerra ya lleva 1 año y medio, y es lo que se llama tácticamente una operación militar a gran escala. Ah, mira. O sea, large scale, operation. Large Scale Operation. Exactamente, Algo así combat sería. operation. Combat Operation. Entonces, Ok, hoy pará, en- yo- hoy en te iba a Ucr- decir en inglés. Sí. Pará, una pregunta ahí. ¿Cómo está el ejército y la población de Rusia respecto de la necesidad militar? Rusia es un país de 160, 180 millones Millones. de habitantes. Es un país que tiene mucha gente y que hoy su capacidad industrial y su capacidad industrial de los últimos 20 años hacen que hoy puedan mantener la guerra. Es increíble. Y la guerra de desgaste que se está viviendo. Porque Rusia tiene militarmente una fuerte base en lo que es toda la que es la artillería. O sea, Rusia históricamente se maneja muy bien en las guerras territoriales. Ucrania es una guerra territorial, no tiene no tiene un escenario marítimo más allá del Mar Negro, que ya casi que tiene actividad, pero bueno, está muy estancado. ¿Por qué? Porque Claro. Ucrania se quedó sin fuerza aérea y sin capacidad de tener, o sea, buques operativos que pueden enfrentar a los rusos del Mar Negro. Claro, aparte Perdieron no te- Mariupol, o sea, No, y tienen están, varias... y están perdiendo recursos económicos porque su economía está más o menos funcionando, pero con muchos No, bueno, pero agujeros. hoy Ucrania se mantiene en una especie de cinismo, porque hay que se lo puede ver desde un lado y del otro. A ver. Hoy Ucrania se mantiene por toda la ayuda militar que le da los países de la OTAN Sí. y que le han dado durante los últimos años. Claro. Leía el informe de prensa del Departamento de Defensa, y el Departamento de Defensa saca, cada vez que se da una ayuda económica, saca un comunicado público en el cual Y vos sí, podés verlo, en el están cual obligados. dice, le estamos dando 300 millones de dólares en armamento y lo que le estamos dando es... Y ahí, la listita. Y una lista de 3 párrafos. Fusiles, fusiles, misiles, casco, Claro. ese Pero Patriot, es que lo Estados sea. Unidos por la institucionalidad les exige Es muy la transparente. transparencia. Estados Unidos es muy transparente y es hasta casi cínico, ¿viste? Porque vos lees esas cosas y decís, ¿cómo están hablando de esto? Sí, pero para eso es natural. Sí, ese es Ellos no transparente. esconden ni un dato.
No esconden. Porque está bien visto ir a la guerra, está bien visto aportar No, para- armamento a... Y de acá a 20 años yo ya quiero ver cuando se releve, porque, claro, o sea, en la guerra vos tenés lo que trasciende a los medios, que es lo que nosotros hablamos. Sí. O sea, nosotros hablamos lo que conocemos, lo que trasciende a los medios. Pero hay un montón de negociaciones, un montón de Que son discusiones confidenciales. que son confidenciales, pero llega un momento en el cual se desclasifican Exacto. los archivos confidenciales. Entonces vos tenés tres formas de enterarte qué pasó en la historia. Lo que trascendió a los medios en ese momento, Sí. que es lo que acá 5 años, 10 años vamos a estar hablando. Che, la guerra en Ucrania pasó esto. Y nos enteramos porque fue lo que salió en los medios, lo que vimos en los videos, lo que vimos en las fotos, lo que nos contaban los discursos oficiales. Sí. Después tenés las memorias de todos los que fueron los tomadores de decisiones en ese momento. Entonces, cuando dentro de 20, 30 años salgan las memorias de Claro, Zelensky, claro. si es que las escribió, ¿no? Pero se cree que sí, porque en general se escriben las memorias de Zelensky. Zelensky probablemente, si es que sigue vivo, no las va a sacar, pero si muere quizás salgan. Ujú. Dentro de 20, 30 años, no digo que lo vayan a matar, aunque también podemos meternos ahí después, van a salir las memorias. Entonces vos en las memorias te enterás cómo vivió Zelensky la invasión a Ucrania. Entonces Claro. él cuenta qué es lo que pasó. Entonces tenés dos tipos de memorias. Tenés las memorias, las que están buenas, las que son históricas, las que él cuenta qué pasó, y tenés Sí. las otras que en los políticos es más normal porque él quizá en su memoria escriba lo que legitime todo lo que hizo. Entonces Claro. quizá no tanto lo que pasó, sino lo que a él le conviene decir que pasó para Sí. legitimar su acción. ¿Por Sí. qué? Porque si dentro de 20 años salen las memorias de Zelensky y Zelensky cuenta lo que pasó en la historia y que por eso lo fusilen, no, bueno, no, cuenta lo No, que es le una legitima. forma también de justificar su accionar político y de decisión militar. Exactamente. Y después, en tercer lugar, tenés lo que es la desclasificación de documentos oficiales. Que De eso los, es do- lo que de sirve. los dos países. Eso de los dos países Y lo de que todo más se el mundo. espera es de la OTAN, Sí, porque de la la- OTAN tiene en general los países occidentales a los 20 años del conflicto desclasifican los documentos. Entonces, cuando nos enteremos en los archivos desclasificados qué es lo que habló el director de la CIA con el director de la inteligencia rusa en Turquía a mediados del año pasado, y bueno, quizás nos enteremos de algo más picante de lo que nos podemos saber Exacto. hoy de lo que trascendió en los medios. Bien. Que únicamente sabemos porque se filtró que se iban a reunir. Claro. Y hasta ahí. Y no Claro. sabés qué pasó. No, Entonces, eso no nos vamos a No, y enterar. tenés y hay muchas señales también en esto. Por ejemplo, la semana pasada, el director de inteligencia ucraniano Sí. salió a decir de crear una buffer zone en el frente. Entonces, una buffer zone es como una zona de no agresión. Sí, como un paréntesis. Exactamente. Y que 100 kilómetros hacia el este se retiren los rusos y 100 kilómetros hacia el oeste los ucranianos. Y hacer un alto al fuego. Entonces, Y los ¿esas rusos ya zonas lo habían para propuesto. qué se usan? ¿Para hacer negociaciones Exactamente, civiles? para bajar la tensión. Bien. Reponer municiones. O sea, se lo puede ver desde dos puntos de vista. Por un lado militar, reponer municiones. Estratégico claro, y político. Levantar heridos, Bien. retirar a los heridos. Se Ok. puede hacer muchas cosas. Sí. Y desde el lado, desde el otro lado, bajar la Claro. tensión. Porque Claro. las negociaciones se dan en un alto fuego. Sí, Nunca sí, van a estar negociando Mientras se están disparando. los claro. rusos y los americanos mientras en el campo de batalla se esté peleando. No, sí. Entonces, el director de la inteligencia ucraniana salió a decir esto. El director de la inteligencia ucraniana es peso pesado dentro de lo que es la toma de decisiones. Ujú. Rusia ya lo había propuesto en su momento, entonces es algo que ya se viene hablando, y Zelensky todavía no lo rajó. Claro. Y eso significa de que, o sea, esas señales se dan, porque si el director de la inteligencia ucraniana dice algo que Zelensky no está de acuerdo, lo rajan. No es Claro. muy complicada la ecuación. En Claro, el mundo claro. funcionan así las cosas. Cuando alguien se equivoca en un alto mando, lo rajan. Lo mismo le pasó como contaba el otro día, le pasó a la de Chile, Sí. cuando se desclasificaron porque hackearon los documentos del Estado Mayor Conjunto de Chile. Y Claro. se reveló que había hipótesis de conflicto con Argentina, y lo primero que hicieron fue rajar a la jefe del Estado Mayor Conjunto. Sí, tal cual. Y bueno, o sea, por ahí no tenía ya la culpa, pero alguien se tiene que Pero hacer los responsable. rangos en ese ámbito Alguien son se tiene que así. hacer responsable. Siempre hay uno que sale volando por la ventana porque tiene que responder a la orden de arriba, ¿o no? Tal cual, y eso alguien se tiene que hacer responsable. Me interesa saber qué dicen los analistas en los medios internacionales cuando se habla de esta situación. ¿Cómo creen que esto va a avanzar de cara a fin de año? Porque todavía tenemos un año por delante y esto no se resuelve. Sí, tenés dos cosas, dos dinámicas o dos discusiones paralelas. Por un lado, una visión más pro-ucraniana, Ujú. de una visión más, quizás, no más ignorante, pero una visión como más infantil o más reducida a defender un Más punto, naif, uno de los lados. podemos decir, más naif. O sea, más Nacho Montes de Oca. Bien, Nacho Montes de Oca me da risa. Es como académica. Claro, porque, claro, o sea, pero yo lo leo a él y veo que siempre está todo muy basado en no, porque los rusos están haciendo todo mal y los ucranianos todo bien. No, bueno, No, no chicos, están no así, están así. maticemos un poco. Ni los ucranianos paran los misiles hipersónicos rusos, como dicen los ucranianos, ni los rusos destruyen las baterías Patriot, como dicen los rusos. O sea, Tal cual, vamos tal a bajar un cambio en eso. Pero está esta visión de que Ucrania
por ejemplo, perder Bakhmut no representa nada. Y que táctica operativamente tiene cierta razón. Ahora, el desgaste que llevó a cabo Ucrania, y volviendo al punto voy a hacer este punto que está bueno. Dale. Volviendo al tema de la política y la injerencia en el campo de batalla. Bien. Que se mantenga el ejército ucraniano en Bakhmut, defendiendo la ciudad. Una ciudad que, como decíamos, es poco relevante estratégicamente. Sí. Y que hayan perdido tantas muertes, haya habido tantas bajas. Esto es hace 6 meses más o menos del asedio a Bakhmut. Digamos, hace 4 meses, los altos rangos militares en la OTAN, o sea, Sí. militares occidentales con experiencia en la guerra, dicen, dejen ir Bakhmut porque es un desangradero de gente y es algo que no necesitamos. Entonces llega un momento en el cual militarmente vos tenés que retirarte, pero estratégicamente retirarte para no seguir desgastándote porque tampoco tienen recursos ilimitados desde el Claro. lado ucraniano. Ahora, esta decisión política de mantener a Bakhmut fue algo más así como algo simbólico, que encima terminó siendo un fracaso porque la ciudad la perdieron. Sí. Pero simbólicamente, hace 4 o 5 meses se viene hablando de Bakhmut, la batalla de Bakhmut, y sigue, mirá que bien los ucranianos siguen reteniendo Bakhmut. Che, los rusos están operando con un grupo paramilitar, la Private Military Company Wagner. Che, están atacando y no pueden tomar Bakhmut. Y bueno, pero fue un desangradero de ucranianos. Claro. O sea, volviendo al tema operativo, Rusia tiene un modo de ataque, en general, históricamente, muy sostenido en un pilar que es la artillería. Entonces los rusos manejan muy bien la artillería y quizá a muchos kilómetros te pegan donde te quieren pegar. Claro. Entonces Rusia no tuvo un gran desgaste en cuanto a vidas humanas, por ejemplo, porque pegaban a 30, 40 kilómetros de distancia. Y tienen las armas Con artillería, para eso, ¿no? exactamente. Tienen las armas y tienen la capacidad de Y el reponer entrenamiento, municiones. sí, tal cual. Y el entrenamiento. Yo lo había pensado. Ahora, Bien. otro tema relevante dentro de lo que es esto. En Bakhmut, mucho trascendió y algo medio extraño, algo que no nos tiene acostumbrados, es la ciudad la tomó un grupo paramilitar, que es Wagner. Che, ¿por qué está haciendo esto? Y hay dos visiones A ver. de qué significa que un grupo paramilitar haya tomado una ciudad. Y desde el punto de vista, mirándolo del lado ruso, tenés 2 puntos de vista. Y esto se va a definir únicamente cuando termine la guerra y escriba el libro de historia el que Sí. ganó la guerra. Porque Ujú. eso es lo que pasa siempre en la historia. Escribe el libro de historia el que gana la guerra. Entonces, si Rusia llega a ganar la guerra en Ucrania, que a pesar de que haya sido un fracaso estratégico y si vas más allá de lo que es justamente la guerra en Ucrania, sino que va más allá de la puja de poder que existe detrás, Sí. si Rusia gana Ucrania operativamente en el campo de batalla, todos van a decir, en los libros de historia van a decir, qué grande Putin, cómo en vez Se de apropió sacrificar, territorios, claro. en vez de sacrificar vidas rusas y a gente rusa del ejército ruso que defiende la bandera rusa, mandó un grupo paramilitar a combatir. Entonces, en el costo-beneficio de bajas en cuanto a tu ejército fue menor porque no perdió tantas vidas rusas, sino que perdió vidas de contratistas que eran mercenarios, que viven para eso. Es y como trabajan poner en eso. el equipo B en una clasificación o en una preclasificación Claro, de una ni si- copa importante. Para Exacto, ni reservar el el equipo equipo B, A. un equipo rentado. Bueno, un equipo rentado. Un equipo rentado, porque no es ni el equipo A ni el equipo B. O sea, Wagner es un grupo ruso el cual Rusia no tiene, o sea... Pero están entrenados. justamente, Para están militares significa que están entrenados, entrenados. muchos son rusos. O sea, es un grupo formado originariamente en Rusia, que opera en el mundo. O sea, para Rusia es un profit tener Claro. al grupo Wagner. ¿Por qué? Porque puede intervenir militarmente en África y no se puede, y puede no hacerse cargo. Dicen, Claro. no somos nosotros, esta empresa. Vayan a hablar con lo de la empresa. Es Y lo de la increíble. empresa no hablan, listo, Increíble, chau. increíble. O sea, eso es justamente lo que hace este grupo. Rusia paga para que estos peleen en el frente. No es que dice Rusia, no, bueno, ustedes son de nuestro país, nosotros les damos cobertura, ahora vayan a pelear a Ucrania Sí. y no les pagamos nada. No, les paga una moneda, o sea, todo esto tiene costos, pero las vidas que se pierden y el desgaste de estos últimos 6 meses fue de un grupo paramilitar. Cual Claro. tiene mucho poder. Un grupo paramilitar con muchísimo poder. Que tiene tanques, tiene artillería, tiene ¿Eso misiles, tiene algún tiene- paralelismo en algún otro país? No hay, ¿no? Sí, grupos contratistas mercenarios, sí, estadounidense No, tuvo mercenarios mil sí, pero problemas. así como esas características específicas. Me parece que es muy típico de Rusia. Y bueno, pero Blackwaters en Ah, Estados Unidos ok. también tiene una esencia similar, el tema es que no es tan crudo. No Claro, es tan crudo, no porque no sea crudo, no es tan crudo porque no nos enteramos que sea tan crudo. claro. Ahora no tiene después, prensa si eso. Blackwater claro, sí. va al Congo y hace quilombo en Congo con los terroristas o con los guerrilleros, con los grupos tribales que tienen tomadas ciudades, no sabemos. Eso es. ¿Hay se puede literatura sobre esos temas? Yo no leí. Claro, porque es muy confidencial. Yo no leí, pero es que es poco transparente porque no es estatal. Claro. También, eso pasa. A Y ver, es Rusia, muy más que difícil más- investigar porque más tiene que más te mucho enterás poder. que dice el Ministerio de Defensa ruso, pero lo publica. Claro, Lo claro. traducí y está. Sí, nadie se querría meter a investigar o a escribir algo que no está autorizado para ser contado con gente con tanto poder.
No, Yo exactamente. no me metería ahí. Entonces, ahora, ¿qué es el otro lado de la discusión? Che, Rusia operativamente, Wagner se le dio vuelta. Toma Bakhmut, pero ahora, por ejemplo, lo que dijeron los de Wagner es, el líder de Wagner lo que dijo fue, esto fue la semana pasada. ¿Pero dijo, lo dice públicamente? Sí, lo dice Ah. públicamente, se pelea con el Ministerio de Defensa ruso, porque le dice, no nos están dando suficientes municiones. Y cuando vos tomás la ciudad, tenés la televisión y tenés el micrófono. Claro. Agarrá y el que sale, ahí además aparece la bandera rusa, aparece la bandera del grupo paramilitar. Y aparece el líder y dice, el Ministerio de Defensa ruso no nos está dando suficientes municiones. De acá Claro. al próximo mes no vamos a mantenernos en el frente porque vamos a reposicionar municiones y vamos a esperar a que nos manden todo lo que tienen comprometido desde el Estado ruso. Y obviamente desde el lado occidental llega todo esto, porque es el que tiene el Claro. micrófono y la televisión. Claro. Entonces, de todas maneras, ni bien declara, se da vuelta a Putin Ahora. y le manda un cheque, ¿o no? sí, bueno, pero el Ah. negocio de él no es que le mande un cheque, es que le mande el cheque más grande. Bueno, sí. Y, bueno, y ahí entra el eso negocio viven, del grupo claro. paramilitar. Y todo lo que pasa con el grupo paramilitar es que, lo dice Maquiavelo en el siglo XVI y de ahí en adelante, y ya se sabe, el problema de los mercenarios es que se te dan vuelta. Claro. ¿Y qué Claro. pasa cuando vos tengas que compartir la gloria con un grupo mercenario? Mm. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo gestionás? No, ¿Cómo- no sé, porque no. Ahora, perdés, llegás a perder, porque ahora Estados Unidos, la reunión del G7 del fin de semana pasado, Estados Unidos, una de las líneas rojas que había. Bueno, ahora me voy a meter en eso. Voy Dale. a hacer una pausa, ahora los metemos ahí, pero Dale, voy a dale, terminar dale. el grupo de Wagner. Dale. ¿Qué pasa cuando tengas que compartir la gloria con un grupo mercenario? ¿Qué pasa si se te da vuelta? ¿O qué pasa si perdés operativamente? ¿Qué pasa si viene una contraofensiva ucraniana? No, porque Y es perdés imposible territorio. controlarlo, es Ahora inorgánico. ahí los libros de Claro. historia van a decir qué ingenuo Putin, 5 o 6 siglos de diciendo todos los libros de guerra, no confía en los mercenarios, va a Y él confiar en los confía. mercenarios y se te dan vuelta. Bueno, pero pará, Putin no tiene otra opción. Sí, tiene a su ejército. Está bien, pero él debe estar sacando las cuentas y dice, esto es lo que me queda. Y bueno, hoy le conviene, mañana no sé, así Ok, funciona esto. bien. Esto es, viste, cambia de un día para el otro, se te dan vuelta, esto es todo mucho por intereses. Bueno, nos queda mucho este tema porque tenés otro tema y quiero hacer una pausa. O sea, ¿qué nos queda acá? Terminamos. Dale, G7 la semana pasada, sí. los países occidentales de la OTAN. me tomo tu mate. Sí, los Sí. países No occidentales. lo dejo tomar mate a Nico porque lo estoy haciendo hablar todo lo que no habla en los programas habituales. Entonces ahora él le toca hablar, yo tomo mate, dale. Exactamente. Bueno, todos los países de la OTAN que le están dando armamento a Ucrania tienen una serie de límites. Entonces, hacia 5 o 6 meses le damos tanques, pero tanques livianos. No le damos tanques pesados. Hace unos meses, bueno, le vamos a empezar a dar tanques pesados, pero dentro de 7 o 8 meses. O sea, recién están empezando a llegar. Entonces vemos que hay una poca cantidad de apoyo y poca calidad en el apoyo Bien. de los países occidentales cuando le dan armas a los países, a Ucrania. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Porque existe una dinámica, casi un freno legal en el cual vos le podés dar armamento y un tema discursivo en el cual los países occidentales están siendo co-beligerantes, pues le están dando armamento a un país en guerra, pero están dando armamento defensivo. Entonces, si vos ves el armamento que le dan, en general, todo lo que le dan tienen ese discurso del cual, bueno, le damos tanques pero para que se defiendan, le estamos dando la última tecnología en todo lo que es misiles antiaéreos, le estamos dando la última tecnología en todo lo que es armamento defensivo y armamento ofensivo nos limitamos. Entonces, Bien. misiles de corto alcance, no misiles de largo alcance. Le damos artillería, pero también de corto alcance. Le damos misiles antibuques, pero un par. Y después no le damos más. Entonces como que también intentan apaciguar un poco, porque si vos le das toda la artillería, se gastan todas las municiones. El ucraniano gasta todas las municiones que le dan, es así. O sea, Claro. siempre necesitan más porque las gastan todas. Y sí. Y las gastan todas, ¿por qué? Porque también hay un tema el cual no hay que dar armamento ofensivo. Entonces, le damos aviones, pero no aviones occidentales. Le damos los aviones rusos que quedaron en los países de ¿Por Europa qué del eso? Este. ¿Eso es una norma internacional? No, eso es una norma discursiva y sí, un tema legal en el cual vos no le podés dar armamento para no aumentar. Ah, El el coso. nivel de la conflictividad. La Unión Europea tiene, por ejemplo, que estuve hace un par de semanas con el embajador de la Unión Europea, y él Sí. decía bien claro, el armamento que se le da a Ucrania es para defender el territorio ucraniano y no para atacar a Rusia. Ah, mirá qué Entonces, interesante, eso no lo sabía. Si vos le das aviones, el avión no conoce frontera, el avión va. Y viene, y va, y viene, y puede pasar la frontera. Entonces, la idea es que no atacar el territorio ruso. ¿Por qué? Porque si vos atacás el territorio ruso con armas occidentales, le está declarando la guerra a Rusia Claro. en algún punto. O se lo Entonces, puede interpretar así. ¿Qué le puede dar la OTAN a Ucrania Entonces, y qué no? Entonces, Para que sea concreto. ahora, si vas al punto, un tanque tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. Va para adelante, eso lo decía un profesor mío. Y entonces, ¿cómo lo leo eso? Que no le pueden dar un tanque. Y es que es muy fina la línea. Si vos le das un tanque
¿Cómo hace para que el tanque vaya para atrás? No, el tanque va para adelante. El tanque va para adelante y si dispara tiene para que ir para allá. atrás, da la vuelta y pega la... Claro, o sea... Pero ahí el tanque es para atacar, no para defender. La bala dispara en Ucrania y dispara en Rusia. Pero es muy sutil la diferencia. Es muy sutil la diferencia, pero discursivamente es muy importante. Entonces, hasta ahora, una de las líneas rojas, las dos líneas rojas más importantes en la guerra en Ucrania, en cuanto a dar armamento a Ucrania, eran: no le damos aviones occidentales, o no le damos aviones de buena generación, sino que le damos aviones viejos, rusos, que quedaron en almacenes en países como Rumania en el 1990. Son menos tóxicos. Exactamente, entonces le bajan la calidad. Entonces no te cambia la diferencia en el campo de batalla. Claro. Y tampoco le damos misiles de largo alcance. Esas son como las dos parámetros principales. Ahora, en el G7 la semana pasada... Pero sí le damos navaja para que maten al que cruce la frontera. No sé, es una locura. Alemania, sí, el primer paquete de ayuda que mandó Ucrania, sí, adivina qué fueron. no. Un cargamento de cascos. Los ucranianos miraron y dijeron: ¿cascos me mandás? Y bueno, ¿Para qué? Defensivo. Te podemos dar cosas, pero defensivas. Así arrancó. Ahora, después pasó, no les podemos dar tanques livianos. Bueno, tanques livianos sí, que son los vehículos de combate e infantería, pero... Que son para avanzar con protección, No, sería. claro, para mover ¿Qué hace un soldados. tanque liviano? Para mover soldados. Ah, mover soldados, ok. Bueno, entonces le damos los IFB, pero no le damos tanques pesados. El pesado es el que dispara. El tanque pesado son los Leopard, los Abrams, son los tanques más pesados, los más robustos, los tanques que tienen mayor milímetro. Los que pasan cualquier cosa por las balas encima. más grandes, Sí. o sea... Bueno, no le damos tanques pesados. Ahora, hace unos meses fue, bueno, les damos tanques pesados, pero de generaciones viejas. Entonces los europeos dijeron: bueno, te mandamos los Leopard, que son los tanques alemanes, Claro. pero no los de séptima generación, sino los de cuarta o quinta generación. Y los estadounidenses peor, los estadounidenses cínicos. Dijeron: te mandamos Abram. Los Abram son los tanques como los tanques de bandera estadounidense. Te mandan los Abram. Se los mandaron chipeados. Le sacaron cosas a los Abram. O sea, son de para museo la los guerra. tanques que le mandaron. No, le sacaron algunas tecnologías. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una ¿Por las patentes? No, por las patentes no, porque no quieren que te roben la tecnología. Ah. Los rusos, al entrar en la guerra, tomaron la decisión de tener que perder la confidencialidad en su tecnología. Porque si Rusia perdió un tanque en Ucrania, los Todo se lo ucranianos, investigaban. los yanquis lo agarraban al tanque, se lo llevan a Estados Unidos y lo investigan para ver cómo funciona, porque no se sabe cómo funciona un tanque. Ay, Dios. Se sabe, Qué bueno. más o menos a gran escala se sabe. El tema es que hay robo de tecnología. Y parece es una genial boludez. esto. No, no es una boludez. Parece una boludez, pero Sí. los estadounidenses... China y Estados Unidos están peleando hace años por esto. Exactamente, pero los estadounidenses chipean los tanques y le sacan cosas antes de mandarlos a Ucrania para que no le roben la tecnología a los rusos. No, o sea, no, eso es lo que genial. estamos hablando. Ese es un tema aparte. Es Y que si hacer sacan- un capítulo entero. Exactamente, y si mandan 20 tanques, con 20 tanques no marcas la diferencia en el campo de batalla. Estamos hablando Genial. de un frente de muchos kilómetros en el cual no marcan la diferencia. Lo mismo con la Fuerza Aérea. Y ahora, ahora volviendo ya así, haciendo toda la introducción, yendo al punto, en el G7 se acordó que van a empezar a entrenar pilotos ucranianos para manejar F-16, que son unos tanques, unos cazas de cuarta generación, que ya hace 20 años, ya la tecnología de cuarta generación a quinta ya hace 20 años se superó, pero recién ahora los americanos están decidiendo entrenar a los pilotos ucranianos a que manejen F-16, que no significa te vamos a dar los F-16, pero dentro de 3 meses quizás sí los den. Excelente. Y quizás dentro de 3 meses decían, como dijeron hace 4 o 5 meses, te vamos a mandar los Abram, y recién ahora están llegando los Abram. Claro. Porque todo esto también tiene un tema de distensión, porque discursivamente apoyan. Discursivamente vos escuchás al presidente norteamericano, Claro. escuchás a los líderes de la Unión Europea. Discursiva y políticamente, pero como los detalles Pero en la el que que- no conoce no los entiende, En el detalle, claro, está todo. te mandamos Leopard de cuarta generación y dentro de 3 meses te llegan. Y después muy aprender a bueno usar. Porque no es que vos te subí un tanque y lo manejás. No. Lo tenés que aprender a usar. Ah. ¿Por qué? Porque en el combate, o sea, está la multidimensionalidad del combate en el cual vos tenés que coordinar todas las fuerzas. No es que vos mandás al tanque y va el tanque solo. Tenés que ir el tanque, con infantería, con los mecánicos, con el que siempre se va con la fuerza aérea. Y bueno, hoy Ucrania no tiene fuerza aérea, tiene pero no tiene, porque le mandan aviones de 1990 rusos, Ujú. entonces le mandan tecnología rusa. Hay muchos temas así. Y para marcar la diferencia, Estados Unidos no larga los cazas de quinta generación que tiene para ir a atacar a Rusia. No, Claro. es como que en ese lado se limita un poco el tema. Y bueno, Argentina no tiene ni F-16, así que bueno, está bueno. Bueno, me encantó, Nico, me encanta. Tenemos que hacer doble clic sobre alguna de las ventanas que me abriste para otro capítulo. Por ejemplo, esto de la tecnología y la fuerza militar. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos a hacer un corte breve, muy finito y enseguida venimos. Seguimos en Derribando Mitos, nos quedan 5 minutos en este primer bloque porque luego tenemos entrevistas, pero nos quedó pendiente, ¿te acordás de la semana pasada? Esto de
Italia va a recibir del fondo, ¿cómo se llama el fondo? Recovery Fund, Economic Recovery Fund o COVID-19 Recovery Fund. Exacto, es como una especie de subsidio de la Comunidad Europea por la cantidad de bajas que tuvo durante el COVID y ahora tiene que invertir ese dinero. Exactamente, en 2021 se juntaron casi 700.000 millones de euros, Sí. que es una moneda, o sea, estamos hablando de 2 economías argentinas aproximadamente. Ujú. Juntaron toda esta plata para dividirse entre los países europeos como un subsidio para relanzar la economía Sí. post-COVID. Entonces esto fue en 2021, recordemos, había sido en 2020 el COVID, 2021, hoy ya lo vemos súper lejano en 2023. Claro. Pero cuando hubo que dividir el share de quién se llevaba cada parte de este fondo, el más beneficiado fue Italia. ¿Esto es por la cantidad de muertes? Y porque fue el que tuvo mayor impacto económico desde Fue el principio. tremendo, fue tremendo. Entonces, desde el gobierno italiano, nada, se hizo una gestión y se llevaron la parte más grande, la porción más grande de la torta. Esto Sí, que como algún día todo. vamos a tener que averiguar, porque esto debe estar en investigación todavía, no sé si vos leíste algo, por qué hubo países de la misma comunidad, en el caso de Europa, que tuvieron más bajas que otros. Porque en La algunos... tasa de mortalidad fue similar igual, si ¿Sí? no me equivoco. Sí. ¿En Italia que en España que en Alemania? Sí, la tasa de mortalidad fue similar, si no me equivoco. Ah, yo pensé que habían Habría perdido que más verlo, gente. habría que Bueno, verlo. hay que analizar eso, porque puede ser una cuestión idiosincrática, digo. Un país con cultura determinada, con alimentación determinada, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser. Una buena Yo el otro día pregunta. lo pensaba con África, que tuvo menos bajas de lo que se esperaba por la cantidad de protección que tenía. No tuvo casi vacunas África y no tuvieron tantas muertes como Latinoamérica. Claro. Nosotros sí tuvimos vacunas. Exactamente. ¿Cómo se llaman los médicos? Que ahora ya se me escapó el nombre. Todo este- Los cascos... los epidemiólogos. Ah, epidemiólogos, sí. Era- La especialidad, decís vos. Sí, exactamente. Epidemiólogos, sí. Sí, se quedaron sin trabajo después de COVID. Era como que Voy a decir que tuvieron un furor. tuvieron un furor histórico y ahora hasta Nadie dentro los de 100 conoce. años, hasta dentro de 100 años que no Bueno, hay que tenemos dejarlos otra, descansar. hay que dejarlos descansar. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer Italia con el dinero? ¿Cuánto es, me dijiste de nuevo? 191.500 millones de dólares. Wow. De euros. Nos vendría re bien tenerlo nosotros, pero no. Bueno, ¿y qué? ¿Lo tienen que invertir? Exactamente. Tienen este fondo, el cual tienen hasta junio de 2026 para utilizar. Entonces, 3 añitos. Poquito. Pero hay Poquito. inflación, así que tienen que hacer algo. Ah, no, bueno, sí. 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 Por ese lado, yo no creo que la preocupación esté en la inflación, sino que la preocupación está en cómo hacer para escapar del laberinto burocrático que Ah. demanda utilizar los fondos y efectivamente utilizarlos. Sí. Porque es un mecanismo, la Unión Europea tiene muchas cosas, pero la burocracia que tiene es una de las grandes críticas que se le hace. Ahora había un número muy interesante que era de uno, porque la Unión Europea tiene muchos fondos estructurales. Sí. Entonces tienen como distintos, tienen compartamentalizado los sectores, entonces tienen fondos para cada cosa. Bien. Estos fondos estructurales que tienen, hay uno que ahora no me acuerdo cuál es, tiene que entre 2014 y 2020, Italia en total, en ese fondo, tenía para utilizar 135.000 millones de euros. 135.000, bien. Únicamente utilizó el 34%. Qué Por- eficientes. Ineficientes. No, pero ¿por qué? Qué eficientes digo en ahorrar. No, no es que no lo utilizaron para ahorrar. No los utilizan porque no llegan con los plazos. Ah, porque tienen que cumplir con determinados factores Exactamente. institucionales. Exactamente. Esa La es la cantidad burocracia. de burocracia. O sea, te prometen 200.000 millones, pero por ahí saben que Claro, solamente no- va a llegar a usar 50. No solo eso, sino que no deben haber recibido los fondos líquidos para poder utilizarlos, sino que lo no- tienen a cuenta. Es que no funciona con fondos líquidos. No es que te Ah. depositan esa plata y vos la tenés a disposición para utilizar. ¿Cómo funciona? Lo que tiene que hacer la Unión Europea, y es por esto que está saliendo el tema, es que antes del 30 de junio, la Unión Europea tiene que presentar un plan para Sí. utilizar esos fondos, en qué los va a utilizar. Ujú. Eso lo tienen que aprobar en la Unión Europea. Entonces la Unión Europea tiene una comisión de auditores que ve que esté todo en orden para utilizar esos fondos. Y la Unión Europea se encarga de pagarle al proveedor para la utilización de esos fondos. Entonces, vos sabés, entonces vos tenés que Tiene hacer la costo licitación. administrativo, claro, tenés que claro. hacer los costos administrativos, tenés que hacer la licitación. Sí. Tenés que presentar todos los papeles al día. Y la licitación ya tiene que estar cerrada para saber la Unión Europea a quién le tiene que pagar. Exacto. Entonces, y todo eso tiene que trabajar bajo crédito, porque hasta que te pagan, todo lo que hacen la obra pública no pagan, no tienen un anticipo, tienen que pagar, les pagan Claro. después de hacer la obra. Claro. Entonces, todo muy, muy burocrático y hace que distintas municipalidades, hay municipalidades en la Toscana que dijeron, bueno, nosotros pedimos un crédito de 1 millón de euros para renovar el campo de golf Claro. del municipio. No. Otros te dicen, vamos a hacer un hospital veterinario el más grande de Italia con energía solar, nos va a salir 4 millones de euros. Claro, todo el mundo levanta la mano. ¿Por qué? Porque Italia, entonces, ¿dónde entra el laberinto burocrático? Italia tiene que pedir, o sea, las municipalidades de Italia tienen que mandar su proyecto Sí.
al gobierno italiano, que tiene un consejo de auditores, los cuales aprueban ese proyecto y de ahí lo mandan a la Unión Europea, que lo vuelven a revisar y recién ahí se tiene que entregar la plata. Entonces, en todo ese camino pasan más de 3 años. Excelente, Nicolás, como siempre. Gracias por el informe. Igual vamos a hablar de todos estos temas cuando se profundicen más adelante. O sea, Exactamente. siempre hay que hacer Esto doble sigue. clic. Listo, esto sigue. Chicos, tenemos que hacer un corte largo porque ahora vienen, sí, las entrevistas que tenemos pautadas para hoy, pero no se vayan, quédense, porque vienen más de Derribando Mitos. 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde y volvemos en Derribando Mitos, seguimos hasta las 5, yo siempre tengo problemas con los horarios, y tenemos a nuestro invitado que llegó hace un minuto nomás y nos está haciendo reír. Ramiro, gracias por venir. Gracias, Ramiro Marra gracias a ustedes. es director de Bull Market, porque no quiere tener problemas con la familia. ¿Sí? No, pues, Director. mi papá mira este programa. Ah, ¿lo mira? Es fanático. ¿Cómo de se este llama? programa. Daniel, y es el verdadero CEO de la empresa. Entonces, ¿Daniel Marra? Daniel Marra, sí. Daniel, te me mandamos dijo, un beso. Se enteró que venía porque me anunciaron y me dijo, ¿vas a ir a este programa? Yo siempre lo escucho, dice. Daniel, te queremos. Y me dio Vení consejos para cuando- venir. puede Me dio venir- consejos. Puede venir invitado. Sí, habla mucho, pero No, lo puede tener nosotros invitado. necesitamos que es, un hable. hombre, es un hombre de mercado. Y es bueno para los streaming. Yo lo hago hacer videos de vez en cuando. Y, Entonces lo Yo vamos los a traer. consumo los videos que hacen juntos. sí, ¿En serio? Sientan en un Le sillón gusta y y tiene empiezan a muchas hablar. historias Hoy de a la mercado. noche llego a mi casa y me pongo a mirar. Él ahora que está en una edad avanzada, Che, se dedica más respeto con tu a papá. hacer- No. Es algo, un dato duro, no es un dato, no me lo puede discutir eso. Otra cosa me la puede discutir, eso no me lo puede discutir. Él ahora se dedica a ser trader. Ah, me Compra gusta. y vende activos en el mercado todo el tiempo. Y lo está haciendo todo el tiempo. O sea, no está Todos los días. haciendo asesoramiento, lo hace para él. Dase para él. Ah, me encanta. Lo vamos a invitar. Eso Es lo que necesitamos. es un gran cliente de Bull Market. Ah, de ¿sí? mi empresa. Es el cliente mayorista de Bull Claro, Market. es el accionista mayorista mayoritario. y el mayor cliente. Para, ya que decís Bull Market, ¿cómo le está yendo a Bull Market? A Bull Market el último año no le fue tan bien como los últimos 10 años, porque nos comió la inflación, lamentablemente Claro. nosotros tenemos un público muy retail y lamentablemente la gente obviamente tiene menos acceso a tener ahorros y eso nos hizo que no crezcamos tanto como otros años. Sí. Este mes de enero fue un mes bastante importante en crecimiento de cantidad de órdenes, rompimos otra vez récord de cantidad de órdenes en un mes, rompimos cantidad de aperturas de cuenta. Eso Pero está obviamente pasando- de cuentas que tienen menos plata. O sea, Claro. es- ¿Eso Está está bien. pasando en el mercado o le pasa a Bull le Market? está pasando Hay Porque- mayor cantidad de usuarios, pero con menor volumen. con menor volumen. Está bien, Por claro. eso no puedo decir, uy, estamos en un boom de la Argentina, porque obviamente, o sea, mucha gente entrando en el mercado en cantidad, pero con poca plata, Claro. lamentablemente. Le está pasando al mercado en general, Claro. pero... Eso tiene que ver con el cepo, con el corralitos, como le quieramos llamar. Vamos a la realidad, es que cuando vos tenés una brecha, nosotros le decimos puré, no le decimos más rulo. Cuando la gente puede comprar un dólar bolsa a 3.55 y venderlo a 3.75, o por más que no lo vendan, lo están comprando más barato. Claro. Que iba al mercado blue antes y ahora viene a la bolsa. Claro. Y está bastante naturalizado el dólar bolsa, entonces la gente lo hace de manera automática. Y eso obviamente hace que compra uno y por ahí dice a la madre, bueno, compra vos, a la hermana, compra vos, a la novia, al amante. Cuando dice al amante ya se arma un quilombo bárbaro. Bueno. No, Pero además, todo, llegás a donde sea. algo que pasó en los últimos 2 años, si querés, con el desarrollo de la tecnología, con la innovación en las plataformas de las sociedades de bolsa, fue que vos le hiciste simple una operación que para vos era técnica, no compleja, pero técnica. Sí, Y ahora la persona toca el botón, dice, sí. Me cuesta mucho no leer los mensajes. Sí, y lee, más, lee, lee. hay uno que dice, es una mezcla de Osvaldo, exjugador de fútbol, y Leo DiCaprio. No lo puedo dejar de decir. No, porque te dice, Bueno, es mi papá, yo dije que mi papá miraba el programa mira, y dice, debe yo- ser mi mamá. Joan Locke te dice, mucha facha el pibe. Mucha facha te tira. Es una mezcla de Osvaldo, exjugador de fútbol, y Leo DiCaprio. ¿Qué ves? Bueno, ¿Te sentís bien? Obvio, o sea, es de ser mi mamá. Y el siguiente, Sí. esto es muy bueno aclararlo. Y acá dejo de contestar porque o sea, ya empiezan las bardeadas. y No, puedo. yo te los leo y Las vos contestás. bardeadas no, bardeadas no con el invitado. Sí, Ya chicos, yo estoy les- acostumbrado. No, estoy pero acostumbrado. pará, yo Pero los- este es otro espacio, es Claro, un espacio yo los de educo. comunidad. Yo a la audiencia le digo, chicos, por favor, hay invitados y están mirando los mensajes en vivo. Pórtense bien, por Pórtense. favor. Bueno, acá el segundo mensaje que dice... A47. Marra, yo te lo leo. Marra, por favor, cuando hagas videos en Instagram, hacelos un poquito menos estridentes. Sin plata en la mano. La gente ya no compra eso. Calmo, andás mejor. Como Milei cuando no grita. Bueno, le voy a explicar la estrategia. Primera estrategia. Los shorts de YouTube duran hasta 1 minuto. Si se pasan de 1 minuto no entran como Es shorts. cierto. Entonces tengo que hablar más rápido. Es más, a veces hago videos de 1 minuto 10 y le tengo que cambiar la velocidad para que entre en 1 minuto. O sea, hablas como la ardillita. No tengo que hacerlo en 1 minuto, tengo que meter el tema. Sí, sí, sí. Y el segundo punto que dice lo de los billetes, obviamente que la plata que uso es para llamar la atención y no es real. Ah, Porque yo no creo que haya que tener dólares en efectivo, sino invertidos. Como Claro. tener dólares en la mano.
Y lo haces como para que la gente te Para mire el llamar la video. atención, no es que no tengo dólares en la mano reales. Bien. O sea, fuera que me parece que está mal, es una forma de llamar la atención. Son billetes truchos que me compré por Mercado ¿Qué es Libre. lo que te están pidiendo más en las redes de contenido? Más allá de dólar o plazo fijo, por favor. Eso. A ver, déjame pensar. Dólar, plazo fijo. No, dólar, plazo fijo son los temas que son más candentes, los que la gente más quiere ver. Pero obviamente que hoy ahí tenemos un argentino muy involucrado con sus finanzas y sus inversiones que quieren profundizar más. Claro. O sea, hoy, por ejemplo, la discusión es, che, ¿qué dólar me conviene? Sí. Claro. ¿Puedo hacer, cómo es para hacer el famoso puré, antes llamado rulo, ahora puré? Y después, por supuesto, las inversiones y las recomendaciones del momento. Claro. Este año, por ejemplo, el 2022, bajó mucho el requerimiento de gente tratando de informar del Bitcoin. Cuando el mira. activo baja, la gente no quiere saber No nada. quiero saber nada, claro. Si yo hago un video explicando por qué bajó un activo, tiene menos views que diciendo Mirá. por qué subió. Mirá qué dato. Es como, no quiero saber por qué bajó. Quiero saber Ya no cuándo lo quiero sube. más al activo. Que también me Claro. pasa, la plataforma, cuando el mercado sube, hay más gente que se conecta. Qué lindo Cuando los eso. números están en rojo, no se quieren conectar. Para como- no ver la como- claro, pérdida. para no ver la realidad. No me quiero enterar, Nico. La gente, ¿cómo llega al contenido financiero más? ¿Llega más por Instagram, por TikTok, por YouTube? O sea, ¿cuál Buena es el pregunta. medio por el que más llega la gente al contenido financiero que va a buscar ese contenido? Perdón. Está en vivo, no lo Sí, llamen hasta ahora. que mi Claro. papá seguramente quiere. No. No, Es atendelo, muy buena la atendelo. pregunta. Es muy buena la pregunta. Es uno de la política, no leemos bola a la No, política. la Ah, gente no, de la eso política no. Gente de la saca. política hoy todo Acá finanzas. no. Acá hablamos de plata. Acá hablamos de plata, que es lo Acá hablamos de importante. plata. ¿Cómo llegan a vos? Bueno, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Hoy es de acuerdo a la llegada de la red social, la potencialidad de cada red social. TikTok, por ejemplo, hoy tiene mucha más viralización. Los Reels de Instagram también. Pero ¿qué Claro. pasa? Lo que decía, yo en un minuto no puedo explicar conceptos financieros. Claro. Exacto. Si vos querés captar conocimiento financiero, tenés que ir a YouTube. Está bien eso Claro. que decís. Es lo que Está vos bueno. también. Fue uno de los desafíos cuando empezamos en redes. Yo le Sí. manejo las redes Porque a ella me Juli. maneja las redes a mí, yo estoy tratando de emularte a vos. No dice ninguna de las dos cosas. Ni emularte a vos, ni... Pero sabe mucho mal de redes. Yo la Sí. sigo también a ella y... Sí, está Claro, un poco como yo parado. no sé, ella lo hace por mí. Acá tenés un mensaje de Chosen Colo que dice: para poder tradear, si soy un empleado en relación de dependencia, ¿tengo que avisarle a un contador o algo por el estilo? ¿O puedo hacerlo y no me alcanza el impuesto cedular? Estoy a punto de hacerlo, pero no quiero hacer lío. Qué prolija es la gente, che. Sí, aparte de los conceptos, impuesto cedular. Sí, me encanta. Me Chosen. mata. No hace falta un contador. Hay toda una discusión con los traders, porque la FIP, esto en mi experiencia en el mercado, en un momento la FIP no entendía el concepto de trader y contabilizaba solamente las compras y no las ventas. Claro. Hoy, por suerte, la FIP, después de varios años, entendió que la gente compra y vende y que lo que queda Claro, no es ganancia todo. no Claro. es ganancia, o sea, en un momento esto es real. No me acuerdo el año si habrá sido 2010. Le mandaron un requerimiento a toda la gente que había comprado acciones en la bolsa, Sí. pero no habían tenido en cuenta la consideración de la venta. Entonces Claro, la sí, gente sí. fue a la FIPA a decir, pero pará, yo Esto no compré, lo tengo compré más. por 10 millones de pesos, pero vendí por 9 millones 900. Es más, perdí 50.000 pesos. O sea, Y encima te no tengo me, que no, me, pagar. no me podés estar llamando por esto. A partir de ahí aprendieron un poco este concepto. Por eso no es necesario un contador. Hay que tener en cuenta que no hay impuesto a la compra-venta de acciones. Bien. Entonces eso es un dato Eso importante. es re importante. O sea, Y además, el impuesto que se cobra en la renta financiera tiene que ver con la ganancia anual. Es un promedio de lo que vos Exactamente. sacaste en el año. exactamente. Bien, Nico, ¿querés preguntar? No, iba a leer también un poco Lee, alguna dale. pregunta. Ayúdanos. Dice ahí, es difícil, dice Lucio, ¿es difícil comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa? Tanto en Argentina como en el mundo. Yo me estoy por ir de Argentina y el laburo me daría buena capacidad de ahorro y mi idea es ahorrar invirtiendo. ¿Está bien? ¿Cómo es difícil? No entendí. No, sí, es fácil o difícil comprar acciones en bolsa, de las compañías en que cotizan en la bolsa. Es lo más sencillo. O sea, hoy con el desarrollo de tecnologías y la gente familiarizado con la tecnología, Sí. es como hacer cualquier trámite en... estoy viendo el siguiente mensaje, que es la persona que me acompañó, está haciendo trampa. Ah, no. Breakpoint, ahí ¿Cómo está. se llama la persona que te acompaña? Mariano, que es un influencer Mariano, liberal. por favor, te lo pido, no me intervengas el chat. Ya tuvo Ah. problemas con Neura él, porque ¿Cómo? retransmitió las cosas que hizo. es el- es que- es el tramposo. Me dijo antes de llegar. Le dije, no, está sabía muy que había mal. una persona acá, me acabo de enterar. Está mal lo que hizo. Sí, Yo Juli. le dije, te voy a mandar al frente porque me vas a quedar mal a mí. Era mi rating. Te metiste con mi rating. No te pongas colorada, estuviste mal lo que hiciste, hacete cargo.
No, de verdad que no sabía que era él, pero me enteré. Sí, Pero estuvo mal. estuvo muy mal. Yo, para, Después yo lo dejo ahora acá porque no quiero arreglamos. saber que tuve nada que ver con él. Ahora lo arreglamos. Ahora cuando nos vamos del aire lo arreglamos. Bueno, entonces estaba Perdón. leyendo... Lo de comprar acciones es muy fácil, o sea, es como hacer un plazo fijo, como hacer cualquier trámite hoy, o sea, llenar un formulario, que cada vez son más sencillos los formularios, y hoy tenés los instructivos que son videos de YouTube que te van llevando. Yo siempre doy el consejo de que la primera operación hay que hacerla de 1.000 pesos, Está bien. para sacarse el miedo. Esto es como cualquier primera vez, cuesta, pero después se aprende y se disfruta. Sabés que acá hay mucha gente que te está preguntando, y esto es algo que yo también le pregunté a Ramiro, porque uno empieza a aprender a través de YouTube. El tema de tradear. ¿Vos recomendás también que YouTube sea parte del aprendizaje o hay algún tipo más allá de academia o a dónde recurrimos para el material? Yo creo que lo mejor siempre es la práctica. Y el mercado con la tecnología hoy te da la posibilidad de hacerlo por bajos montos. Entonces vos Claro. querés hacer un trade. Lo haces de 1.000 pesos. Compras bien. una acción por 1.000 pesos, esperás un ratito y ahora decís, bueno, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho con 10.000? Claro. O sea, hoy el mercado, gracias a la tecnología, hizo que los costos bajen considerablemente, que no haya costos fijos, entonces se puede hacer pruebas. Es el mejor aprendizaje. Obviamente que siempre sirve la academia y todo, pero como todo en la vida, la práctica es lo que Lo que más pasa ayuda. es que suponete una persona que nunca se metió en el mercado de capitales y tiene ahorros. Lo ideal sería que primero pruebe con un asesor que le diga, vamos a ir a este fondo común, o vos recomendás que lo haga solo. O sea, yo creo que hoy lo que tenés es un montón de mecanismos para informarte que antes no pasaba. Sí. Antes tenías que comprar, estamos hablando hace 20 años y también hace 10, tenías que comprar en ámbito financiero y el cronista. Claro, no había, cierto, no había más exacto, chances. Hoy sí. con los medios digitales, tanto cualquier diario, programas como este, cualquier youtuber financiero, Sí. le digo la verdad, o sea, yo estuve probando ChatGPT. Ah, Sí, 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 acá sí. lo hicimos Sí. en Vos sabés vivo. que Lo no. hicieron en vivo, recomienda muy bien, o sea, la verdad que es ir haciendo preguntas. El Yo otro más, yo- día vi un TikTok de un chico que lo estaba usando como asesor para que le ayude a invertir. Y le decía, ¿qué opina de tal empresa? Y el chat le tiraba. Claro, yo lo usé como asesor esta semana hacer el video, como asesor para que me diga qué video hacer. Excelente. Hice el video que me dijo y dije el contenido y analicé el contenido. ¿Y cómo del- te fue con ese video? Esa es la clave. No, el video, ahora no lo subí, lo voy a subir. El tema es que el chat GPT no entiende que somos argentinos, entonces me daba recomendaciones que decían, mira, no entendés mi realidad. Claro. Entonces hice una crítica hacia eso. Por más que yo le puse, soy Claro. argentino. No, Pero no se la da tenía cuenta clara. todavía. En- El factor idiosincrático. Eso es En- muy bueno. En la derecha diario le escribimos una nota así con ChatGPT de Alberto Fernández poniendo claramente un medio con tinte de derecha, argentino, qué sé yo, y le escribí una nota y al final de toda la nota decía, esto fue escrito con ChatGPT. Ah, mirá. Tipo, la idea de la nota era justamente eso. Muy bien. Acá la mayoría de las preguntas que te hacen tienen que ver con ¿en qué invierto hoy? ¿En qué, Bueno. ¿en qué recomendás hoy en Argentina con este contexto? Bueno, ahí, mira, ahora que está el tema de los CDRs, que son empresas de Estados Unidos que vos puedes comprar con pesos al tipo de cambio contado con liqui, Sí. que siguen el dólar, tenemos un montón de alternativas de inversiones. Para seguir el tema de ChatGPT Sí. y después vamos a hacer una inversión más conservador. Bien. Hice un video la semana pasada de ChatGPT, cómo invertir en ChatGPT, porque ChatGPT Es en serio una no empresa. cotiza, pero ¿qué pasa? Ujú. Eso es una Open AI, como le dicen, Claro. Sí. un open source. OpenAI. Pero ¿qué pasa? El boom de la inteligencia artificial, que es un boom parecido al de las redes sociales, va a hacer que se consuman cierto tipo de empresas que empiezan a vender. Por ejemplo, Nvidia con las placas de videos. Sí. Algo sí. parecido a lo que pasó con el Bitcoin. Entonces seguramente Nvidia va a salir favorecida por este uso de la inteligencia artificial. Y después todas las empresas asociadas a la nube, que son Claro. los mercados más grandes son el de Amazon y el que creció mucho en los últimos años fue Microsoft. Claro. O sea, es como el nuevo boom tecnológico. Y ahora te digo... Claro, vos lo que estás haciendo es seguir el razonamiento de lo que pasa en la economía real para ver cuál se beneficia en el mercado de capitales. Claro, mi teoría es, vos para entender qué puede pasar en el mercado tenés que ver qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Bien, Hoy lo que se aceleró mucho a partir del lanzamiento de este producto es la inteligencia artificial. bien. Viene con todo. Y muchas veces no tenés que ir directamente a la empresa, sino a los proveedores de esa empresa. Bueno, En está bien ese este lado razonamiento. es la nube y placas de video. Está muy bien. Has venido hace poquito Augusto Darget y es Sí. muy optimista con respecto al futuro de la economía en Argentina. ¿Vos cómo ves el mercado? No te digo entre los próximos 5, dentro del próximo año, 2023. ¿Cómo ves el panorama? El 2023 lo veo complicado. Para el mercado. Para el mercado lo veo complicado, pero con mucho futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber mucha volatilidad por incertidumbre, por el tema electoral, pero también va a haber entusiasmo por un cambio de gobierno. Claro. O sea, el mayor deseo que tenemos los hombres de mercado es que se vaya el kirchnerismo. Entendemos que cuando uno suma los puntos de Juntos por el Cambio y los puntos del espacio que espero que gane, que sea La Libertad Avanza, nos los llevamos puestos al kirchnerismo. Entendemos que hay un cambio Claro, cultural. ideológico y cultural que va hacia ideas más pro mercado, que eso va a favorecer. Y el mercado se adelanta.
El mercado no sube. El mercado sabe. Claro, el mercado no sube al día siguiente de las elecciones. Claro, Es ya cierto que prevé haya qué va a pasar. Es Está cierto que bien. haya una sorpresa, como fue la de las PASO del 2019, Mm. que hubo mucha diferencia entre Alberto y Macri, y el mercado se desplomó. Exactamente. Pero la expectativa es hoy que... Por eso el mercado, el mes de enero y el mes de diciembre fue muy bueno, porque las encuestas empezaron a mostrar que el kirchnerismo estaba fuera de la Que está en posibilidad retirada. de retirada. Mirá, Gonzalo hace una pregunta muy buena y hoy justo leí un informe sobre eso. ¿Cuánto hay de intuición y cuánto hay de investigación a la hora de invertir y de armar un portfolio o una cartera? La respuesta correcta es investigación 100%, pero no podemos salir de la naturaleza humana. Somos personas, tenemos emociones y hay cuestiones intuitivas que llevamos innatas. Que Claro. no las podemos evadir. Lo que hay que tratar es de entender que lo hacemos por intuición y tratar de administrarlo. Claro, de saber cuando De estás saber, metiendo exactamente. Y alguien más te pregunta cuál fue tu última compra. ¿Te acordás? ¿Vos tradeás todavía o te estás ocupando mucho de la política? No estoy tradeando. Sigo el mercado, compro y vendo, pero no estoy tradeando. Tampoco trato de no fomento mucho el trading, porque me parece que Es riesgoso. yo llego a un público que recién está empezando Bien. y el trading está en ese concepto de libertad financiera y todo este concepto que está de hacerle creer a la gente que puede vivir sin ¿Y cuáles trabajar. son los No, mitos? no, Para mí Eso es mito. Claro, eso es mito, contáselo. eso es mito. Y si querés trabajar tradeando, pues es un trabajo. Está O bien. Y sea, tenés es- que dedicarle horas. No existe el no trabajar. Para Sí. mí el trading es un trabajo y lo acaba de hacer la pregunta anterior. Sí. Si hay investigación, vos para tradear también tenés que investigar y aprender. Entonces es un trabajo. Es una falta de respeto hacia los que nos dedicamos a esto, decir que podés vivir sin trabajar porque te dedicas al sector financiero. Yo Claro. me rompo el lomo. Y sí. Entonces yo no fomento eso. Si alguien se quiere dedicar al sector financiero, lo primero que le digo es pensalo porque te pagan mucho mejor programando. Y lo mejor que puedes hacer es programar, desarrollar, ganar plata y después empezar a invertir. después. No al revés. Después ya vas a tener tiempo de aprender sobre esto. Claro. Está bueno eso. Mira, ahí te preguntan, ¿qué necesito para comprar CDRs? Pesos. Dólares también se puede. Se hacer puede, con ayer te dólares. preguntaron si con dólares podía entrar. Se pueden, hay menos volumen de operaciones, pero también se puede. Si no, hacer la operación dólar bolsa para vender, que es en el día, que no te que esperar las 48 horas y después comprarse. Claro, porque es al revés. El parking es para ir, no para volver. Exactamente. Douglas te pregunta, buena chicos, pregunta sobre los impuestos que hay que pagar para las inversiones cedular. Claro, que se llama así, todos repiten lo mismo. ¿Cómo, cuándo y a partir de? Muchas gracias. Y es que no le termina de cerrar. Su programa es un mil. Bueno, Gracias. ahí el impuesto celular es el impuesto a renta financiera. Lo que pasa es que tuvo cero impacto. Creo que quedó para los bonos. Pero después tengo que pasar hay que uno de los videos que mire. No quiero darle Claro, la información dura. hay que Hay que preguntar un ver contador. sí, hay que preguntar a un contador, pero el impuesto a la renta financiera fue parte de un discurso político de hacer acuerdo. creer que había una parte de la sociedad que estaba ganando mucha plata y con un 100% de inflación nadie gana. O sea, no hay que romper con ese mito y me meto un poco en la política porque está muy relacionado con esto, que Sí. es uno de los motivos por el cual yo me meto en política, que es defender a todos los sectores por igual. Bien. Basta con esto de los que hablan de empresarios pymes, como si fueran solamente los que sufren. No, acá sufren el empresario pyme, el sector financiero, las grandes empresas, porque todos estamos, el campo, todos estamos correlacionados, el comerciante. O sea, los políticos hablan de los empresarios pymes, pero los empresarios pymes dependen de una gran empresa. O sea, yo no compro productos Claro, es toda en la empresas comunidad. pymes. O sea, Ningún cuando- eslabón de la comunidad Yo no- funciona sola, claro. todo está conectado. O sea, Sí. un empresario, la gran empresa necesita un empresario pyme, la empresa una gran empresa. Sí. Entonces es un discurso bastante hipócrita de los políticos que siempre están buscando el culpable. No, ahora los culpables son los supermercadistas, ahora los distribuidores, ahora los comerciantes, ahora los productores. Y siempre el que mayor ataque recibe es el sector financiero. Vos me decís que el sector financiero gana plata, pero lo estás obligando a comprar tus bonos, que son bonos basura. Cuando el sector financiero, los bancos, que son el mayor actor financiero, tienen en su cartera 70% de bonos de manera obligada, Claro, porque están toman en- los plazos fijos, claro. están obligados a ponerle el X, che, mirá, no me puede decir que estoy ganando. Porque me haces ganar 6 meses y de repente devaluaste y me dejaste fuera de mercado. Por eso es que las valuaciones de los bancos están Sí, tan están mal. muy perdidas. Mira, hay 3 preguntas en una porque son todas que se fueron de la pantalla. Una, ¿conviene comprar este año cripto? La segunda es cobre, futuros de cobre. Y la tercera es TGS. ¿Qué Bueno, decís? Primero, cripto. Cripto, hay que seguir mucho lo que pase con el tema de la inflación en Estados Unidos, que ahora dio por arriba de lo esperado la semana pasada, y lo que puede pasar ahí es que siga la suba de tasas. Hay que entender que la cripto, para comprar criptos necesitas dólares, y está atado a la política monetaria internacional. Y
este año todavía no está en claro cuándo va a cambiar la política monetaria de la Reserva Federal. Y al mismo tiempo lo que hay que tener es la contraposición de la política monetaria de las criptomonedas. Claro. Que el movimiento fuerte va a estar en el 2024, cuando hagan el halving, que es la reducción de la emisión monetaria, que si justo agarra cuando Estados Con Unidos... una reducción de tasa, claro. Ahí es más recomendable, más el segundo semestre, principios del 2024, que estar comprando ahora, que todavía hay mucha incertidumbre sobre el tema. TGS, te preguntan si comprar o no. Todo lo que tiene que ver con servicios, hay que seguir la situación política. Cuánto se va a liberar, cuánto van a... O sea, vos pensás que vos tenés empresas en la bolsa hoy que son empresas que viven de subsidios. Son empresas estatales. Porque el que determina cuánto factura es el propio gobierno. Ujú. O sea, entonces es una trampa. Es muy difícil evaluar para mí una empresa que brinda servicio en Argentina, porque yo no sé que mañana que hace este gobierno, a cuánto ajusta o no ajusta un subsidio o Sí, una nadie lo tarifa. sabe. Mira, Oli Adrián pregunta, hola, si vendieras una casa por $100.000, ¿te compras una nueva casa o invertís? Y si la invertís, ¿en qué sería? Bueno, esto es mucho, digamos, con la parte humana hay que decir, el dinero está para tener una buena calidad de vida. Bien. Esto depende de la necesidad de cada uno, pero hay que entender que una casa es un bien esencial, que es un hogar, que es donde la famosa frase... Sí, el bien de familia. Hay que tener donde caer muerto. O sea, Sí. Entonces, capaz a veces las propiedades en Argentina, si uno las evalúa en comparación a otra parte del mundo, están caras. Pero ¿qué pasa? Es tu casa. Entonces no tiene evaluación eso. Es cierto. O sea, hay que tener en consideración eso. Yo no puedo decir no, porque si no, esto es el problema que pasa en las redes sociales cuando hay reclamo con ciertos influencers. Sí, O sea, no es todo plata en la vida. exacto. La plata es solamente una manera de administrar. No, pero Bueno, está bien yo no que puedo vos- estar diciendo que estoy diciendo, no, porque ganes 3 puntos más de rendimiento, Claro. no tengas tu casa. No, Y pero hay vivís que, con un diferenciar, estrés. hay que diferenciar entre tener algo- una casa y tener una propiedad para invertir. Porque Esa yo es lo la que gran siempre diferencia. hago es esa diferencia y la gente no lo entiende. Sigue con la discusión inicial. Claro, porque si no, o sea, te distorsionás el orden de la vida, que es un orden natural. Claro. Obviamente que sí, hoy los inmuebles están caros. Si es tu primera casa, es fundamental, desde mi punto de vista. Yo no compraría inmuebles en la Argentina. Ahí está. Me fijaría, digamos, si capaz tengo la posibilidad de construir algo, entendiendo Claro. todos los riesgos de la construcción, Y sí. que la volatilidad también está en el mercado de la construcción. Pero una segunda casa para alquilar, por ejemplo, te pregunta John Locke. Nah, es una no, locura. yo tampoco. Yo Yo tampoco. en Locura, eso ya, coincido. bravo. Todos Creo que acá tenemos la estamos misma todos en la opinión. misma línea. No, una segunda casa para alquilar no. También hay una situación que nos pasa a todos, que es el tocar. O sea, Sí. tener una casa y decir, acá lo tengo. Sí, sí, sí. O sea, es como que yo El agarro y bien abro- tangible. Claro, el bien tangible es psicológico. Exacto. La gente quiere saltar en la casa y dice, esto es mío. Se lo quieren mostrar a los amigos. No, esta es mi segunda casa. Claro. Nadie muestra, muchos muestran sus casas, pero nadie te muestra su cartera de inversión. No. O sea... Porque la gran mayoría no la tiene. Y si la tiene, no sabe No, cómo está pero es conformada. como que da miedo, ¿viste? No, Sí. pero no te puedo mostrar esto porque es plata. Es como mostrar, che, mira esto es lo que tengo en la cuenta bancaria. No, pero la casa sí. Es algo secreto, pero la casa sí. Ahora, Mira, esta es mi casa es de una veraneo, buena- esta es me- mi casa de... Me sacaste una carta de la que nunca hablamos al aire y me encanta. ¿Por qué el argentino promedio no quiere hablar de dinero? ¿Por qué es tabú hablar de dinero cuando en otros países... Yo fui a India por trabajo y lo primero que me preguntaron es, ¿cómo te llamas? Lo segundo, ¿cuánto ganas por año? Y yo sí. porque los argentinos somos así grandiosos. En Estados Unidos la gente habla de- queremos ostentar, digamos. Sí, ¿no? Calculo yo, o sea, Creemos que ganamos más de lo que tenemos. No sé por No, qué. no queremos aparentar como que ganamos más de lo que ganamos. No queremos decir que somos todos pobres. Esa es la realidad. porque O sea, blanquear, la blanquear realidad, que- claro, la realidad es que si todos los argentinos empezamos a decir lo que ganamos, lo dividimos por el tipo de cambio, somos todos trabajadores pobres. Claro. Entonces ¿Y nadie cuánto lo ganas? quiere, 100.000 pesos, igual. nadie lo quiere No, hablar. nadie. O sea, Ah, no. por vergüenza sería. No, Yo y creo que también hay sí. una cuestión de evasión, Juli. Hay gente que no quiere demostrar la plata que tiene para el tema de evadir. Eso es hay mercado Pero eso informal. sería decir el patrimonio, pero lo que ganas por mes. No, y lo que más también dicen- también lo- hay, lo que hay más- una facturación que también es en negro. Ah, O sea, Sí, y lo que más dicen que cuánto ganan es la gente que se va y dice, lavo copas en Suiza y gano 2.000, 3.000 francos y Sí. claro, y vienen acá y todo, claro, lo especificás y decís, no, millonaria. Sí. Y Y así bueno. sí. Bueno, así. es un gran negocio irse en el verano a trabajar en Estados Unidos porque en este movimiento que hubo en base a la cuarentena y las restricciones de migraciones, todo, están pagando mucho. Claro. El famoso concepto de lavacopas ya está casi en $20 la hora. Cuando antes estaban $12 la hora. Yo Yo tengo- estuve en Estados Unidos el año pasado y me sorprendió Lo que caro se- de los servicios, ¿o no? lo caro de los servicios. Claro. Carísimo. O sea, Ir a el comer tema, ahora claro, está el prohibitivo. tema que el problema es la visa. Claro, Conseguir claro. la visa, pero hice 3 meses y vos haces el cálculo, te puedes hacer $3.000 por mes. claro. Mirá, Solamente lavando copas.
Haciendo un trabajo, sí, Haciendo- la sí, copa es una forma, lavando copa, de decir. pero trabaja, McDonald's, sí, McDonald's, McDonald's. en McDonald's están pagando casi $20 la hora. Mirá es lo que te es pregunto. histórico, no había pasado. Y así te sale la hamburguesa. Ese es un datazo, ¿eh? Brian dice, ¿qué otros mercados de capitales de Latinoamérica tienen instrumentos como los CDRs, que son activos de las acciones subyacentes que cotizan en Estados Unidos? ¿No son un invento local ese? No, están Ah. en Brasil, se Ah, llaman en Brasil. BRD, creo que se llaman. Creo que se llaman en Brasil. Pero capaz no tienen tanta incidencia. Lo que pasó en Argentina es que el CDR en los últimos 2 años empezó a tener mayor incidencia que el mercado accionario argentino. Claro. Hoy creo que es 80-20. 20% se invierte en acciones argentinas, 80% en CDRs. Claro. Por lógica. Sí, igual yo que tengo pasa, una igual que cartera pasa con las mucho. criptos. Las criptos es un mercado muy desarrollado en Argentina. ¿Por qué? Porque con tanto cepo se desarrollan negocios paralelos. Claro. Por eso todo el mundo cripto en Argentina, empresas que se dedican, billeteras, desarrolladores, Mirá. todo eso está muy bien desarrollado en Argentina. Por que también pasa en Venezuela, por la necesidad de escaparnos del peso. Ok. Tenés una creatividad adicional. Tenés una creatividad adicional por rebusque. Me gusta. Como Está rebusque. bueno, está bueno. O también por lo que decía Malena recién, que es el tema de plata no declarada. Si vos tenés plata no declarada... Claro, es difícil no, entrar al y- mercado. y ¿qué te conviene? Te conviene comprar cripto. Y sí. Hoy. Sí, o Claro. hacerte Porque una ahora casa de la construcción pagas en negro. Pagar en negro Claro. o Ya sabemos. su escriturar, no dije nada. porque No, ya- eso si no no, empezamos se si no te hacemos- cayó. Igual ahora, Se lo ahora, di ahora es como, ideas. ahora que como que socialmente ya está más aceptada la evasión. Sí, Antes, sí. yo me acuerdo cuando era chico, si alguien evadiera un peligro, ahora, ya, está bien. Sí, A mí sí. ahora si no me dan la factura no me enojo. Hace Sí, sí, 15 va- años, ¿cómo no me dan la factura? Fue Me lo estás que habla- cagando. Fue lo que hablamos hoy al inicio del Al programa. inicio del programa hablamos de eso porque tengo un informe de IARAP que muestra que un comercio convencional en una ciudad grande, evadiendo hasta un 30% de todos los impuestos, tiene una ganancia extraordinaria o un margen del 70%. Respecto a La alguien relación que es paga. 30-70. Claro. Y pues, es lógico y es lógico. Esa es la explicación de por qué se va de la Argentina. Claro, ese es el concepto erróneo que tienen los gobiernos, que creen que el sobrecontrol y no es al revés, bajá Claro. los impuestos que te van a pagar más. Si no me estás dando los beneficios por pagarte los impuestos. Claro. O sea, saldrían No me compartís ninguna saldrían beneficiados. ganancia. Javier dice, hola Ramiro, ¿a partir de cuándo es recomendable volver al plazo fijo UVA? No es mi ley ese, ¿no? No. Javier Verón dice. Me No dice, creo Javier, que- viste, ya lo tengo... No, a Javier le llegas a preguntar por el plazo fijo UVA y te mira mal. Claro. Directamente dice, ¿qué me estás diciendo? El plazo fijo UVA para mí es parte de una herramienta que inventan para hacerle creer a la gente que le están ganando la inflación y es imposible que en la Argentina alguien le gane la inflación con estas tasas, porque el secreto de la inflación es esa, Claro. hacerte perder, tanto Claro. en el salario como tus ahorros. Esa O sea, mirada siempre- es cruel, pero es real. Es Pero real, no o sea, a mí me recomend- cuesta mucho, yo siempre critico los plazos fijos, No, me ¿cuál cuesta es- mucho recomendar plazos fijos por más que por momentos cortos puedas tener un beneficio, como fue los últimos meses, que pagaron más tasa de lo que se evaluó el último año, porque en el momento que pega el cimbronazo el dólar, que vuela el dólar, Cuando lo que termina corrige, pasando, claro. perdiste todo lo que capaz ganaste en todo un año. Claro. Claro. Porque cuando se devalúa el dólar, cuando el dólar se dispara, está en 390, cuando está en 400. Cuando se va a 600, lo hacen un mes. Exactamente. Y en un mes perdiste todo lo del año pasado. Es una recontra buena explicación, porque la gente no se da cuenta que cuando el dólar está quieto nadie lo mira, pero en algún momento va a pegar el salto, porque tiene que seguir la inflación. Chicos, el dólar va a seguir la inflación. Hagan las cuentas y fíjense a cuánto va a llegar. Acá tenemos más preguntas. ¿La querés leer vos o la leo yo? Te digo, invertí en casa cabaña, no. Ramas, se me fueron todas. No, las leo acá. Los ETF son es un instrumento genial. Sí, eso es un instrumento que existe en el mercado hace años, ¿no? Hola Ramiro, a partir de esa ya la leí. Hace 10 años las pymes en la que trabajo tenía unos ahorros para invertir. Discusión sobre en qué realizaba la inversión. Yo propuse comprar oficinas, ellos acciones y bonos. Menos mal que me dieron bola. Menos- Que no no, me dieron que bola. no te dieron bola. Menos mal que no me dieron Ah, bola. está, perfecto. Tal Yo cual. propuse comprar, bueno, no sé si vio el rendimiento de las acciones y los bonos, pero está muy bien el Esa planteamiento relación, que lo hayan hecho, claro. porque no tiene sentido comprar acciones en nombre de una sociedad anónima porque sí paga ganancias. Ah, qué buen Es punto. mejor pagar dividendos y, o sea, no Sí, es repartirlo. recomendable. Es raro que una empresa tome, y aparte estás mezclando riesgos. Una cosa es tu negocio, si yo vendo copas es una cosa y si me compro acciones en la bolsa es otro negocio. Bien. No podés cruzarlos. Claro. Es como que yo venda copas por un lado y por otro lado tenga un restaurante. Claro. No están relacionados, son de negocios aparte, son dos sociedades diferentes. No puedes mezclar, porque si no el rendimiento del negocio Está bien. se cruza. Lo que Sí. puedes hacer es usar tu capital de trabajo a través de fondos de money market. Claro, que Que son son- como, ya les enseñé, como el de Mercado Pago. Sí, que es como es un plazo fijo de muy corto plazo, que vos lo puedes poner por 2-3 días, cualquier necesidad de dinero, salís rápido a buscarlo.
que es una ventaja en cuanto a plazo fijo que estás obligado a esperar 30 Claro, días. de ultra liquidez. Ahí tenés Luis que te pregunta, Ramiro, ¿estimás que el Banco Central mantendrá las tasas de plazo fijo superior a la tasa de inflación? ¿Y el plazo fijo? No, si van a mover la tasa para arriba en relación a la inflación, yo creo que no. Yo creo que ya está, ya se zarparon, ya ya tocó está, su máximo. está. ¿Por qué hay dos pantallas? Ah, Me porque ponen- tenés YouTube, Porque YouTube y y Twitch. Ah, No sos tan cool como nosotros, Al che. final no sos tan cool. ¿Viste? Ya, Vos mirá, eras- ahora me doy cuenta que son las dos pantallas diferentes, no estaba Claro. entendiendo. Vos No, pues decías yo lo hago con un sistema que miró todo junto. pero vos sos Ah. rico, acá no tenemos esa plata. Hay que Eh, pagar el son, software. son $10. Bueno, no tenemos los $10, chicos. Son $10 por mes. Lo puede Ahora donar. le decimos a Fantino. Bien. Después, esa pregunta, ¿por qué el argentino es tan enamorado del dólar y de la vida? Porque para tener... No, y da No, la vida da por tener para uno. para tener un dólar. Y por las crisis. Por las crisis, sí. O sea, Por uno no, está resguardarse. enamorado, uno no está enamorado del dólar. Uno está desenamorado del peso. Se Claro. saca los pesos encima. Por eso es que se desarrolla tanto un mercado como el de como el del Bitcoin. Por eso hay tanta gente que se está involucrando en el mercado de capitales. No queremos sacar los pesos encima. Claro. Y Es queremos la salir- realidad. O sea, la gente está yendo al supermercado comprando por demás. Simplemente para sacarse los pesos encima. Exacto. Al quien le sobra un peso, no a los que lamentablemente no tienen para llegar a Sí, fin de mes. somos libertarios de la matanza, te están mandando saludos en las dos plataformas, así que te pasamos el saludo. Acá hay una buena pregunta. Dice Rama, estoy por comprar... No, el pack de cigarros, me voy para abajo. ¿Qué hay de ese mito de comprar todo en efectivo cash? Está mal. Es decir, algunos gurúes te dicen que comprar efectivo, un auto 0 kilómetro, está mal, que es mejor financiarlo. ¿Qué opinas? En la Argentina no hay financiamiento hoy, está muy Claro. el crédito no existe. ¿Cuál es el tema? Que está muy relacionado con la realidad de la Argentina. Si yo estaría en un modelo ordenado, una economía donde no haría una economía en negro, Sí. yo diría, sí, bueno, usé la tarjeta de crédito, tratar de ganarle algo de tasa, pero ¿qué pasa? La gente cobra en negro, Claro. entonces te sacas a peso encima. Y ahora con todos los controles que hay, Y gracias a las la pymes tecnología, también facturan en y negro. la gente usa los pesos. Claro. Y sí. O sea, ¿cuál es la mejor manera de darte cuenta si alguien no paga impuestos? Si saca mucho Se efectivo. está- Exacto. Olvídate, o sea, y pará, y lo que nos sacamos los argentinos es que eso antes lo veíamos mal. Claro. Y ahora lo vemos como un mecanismo de De defensa. supervivencia, Sí, de supervivencia, supervivencia. de defensa. Sí. O sea, entonces es más normal. O sea, hay que sacarse los pesos el peso en efectivo que no tenés justificados. Esa Claro. sería la respuesta. Perfecto. Acá te preguntan de nuevo varias veces, ¿es mejor invertir en un fondo común de inversión? Depende, Claro, esto depende del depende. tiempo, o sea, La ventana temporal. tenés, claro, depende de las características de la necesidad que uno tiene de una inversión. El perfil del El inversor. perfil, para empezar, está bueno invertir en un fondo. La gente suele empezar a invertir en un fondo y después pasa a invertir de manera autónoma, entendiendo cómo actúa un fondo. Pero Mira. ¿para qué perfil es un fondo común de inversión? Un fondo como inversión vos tenés Hay todos de los, todo. todos los tipos de perfiles, pero la característica principal es saber si vos tenés tiempo o no de dedicarle. Está bien. Ah, claro. Si O querés sea, dar plata a 2 si sos años, una persona a 9 que- meses. Claro. Sí, o Y si querés aparte que va- acciones, renta fija. Claro, ¿qué vas a hacer con el dinero además? Ahí te pregunta alguien que te sigue. Pregúntale qué va a hacer con los sueldos que viene acumulando invirtiendo en la bolsa. Bueno, Los es sueldos de la un gran legislatura. es un gran debate. Lo que pasa es que estoy ganando tanta plata que me da cosa No utilizarlos. la podés decir al aire. Yo creo que ahora tengo $35.000. Si no, Sí. Eso están online. Sí, Cobré $25.000 en todo el año sí. y gané $8.000 o un poco más. Un poco más, ahora perdí los números. Y Pero, qué- o sea, porque lo que estoy haciendo es todo lo que yo contale a estoy la gente que no sabe nada. Bueno, yo estoy cobrando los sueldos de legislador. Hoy creo que están $600.000, el último sueldo. Sí. Tomo ese sueldo, lo acredito en una cuenta comitente y Bien. compro acciones. Bien. Y toda esa cartera es online, todo el mundo la ve. Y estoy Creaste esa cartera para eso. Creé esa cartera para eso, Ok. está online todo el tiempo, subo todos los meses videos para mostrar los movimientos que hago y le saqué el último año le saqué un 150% Wow. No, en Bien. pesos, pero bueno, No importa. le gané Le ganaste le por gané al suerte a la Merval, le gané inflación. a todos los benchmark. Lo interesante es ver cómo eso se va acumulando en el tiempo. Mi compromiso es no usar ese dinero para beneficio personal. Ni político. Ni tuyo personal, ni político, ni No. tu carrera política en el futuro. No, supongamos. la idea es, yo esa plata no va a ser para un gasto mío de, no me voy a comprar un auto, no me voy a ir de vacaciones. Ok. O sea, ¿y qué quiero hacer? Que dure lo más tiempo posible para demostrar el valor del capital. Bien. O sea, Está bueno. si vos empezás a Un buen ver ese ejercicio. capital acumulado, ya el interés que me paga ese ahorro, ya puedo hacer Claro. obras, como dicen lo de la izquierda. Nosotros cobramos como un docente de una escuela pública. Sí. Bueno, yo ya tengo la capacidad con ese ahorro de pagar sueldos
Claro, con, claro, los, claro. con los intereses. Es mostrar ese rendimiento que el Vos mayor decís, si cada una de las carteras administrativas del Estado hiciese eso con una cartera o un fondo común, podría Claro. generar intereses en el mercado de capitales para pagar sueldos cuando le falta en lugar de pedirle más al Sí, Estado. o sea, central. no lo tendría que hacer el Estado porque el Estado lo habría sacado. Claro. No es el rol del Estado, pero sí, o sea, mostrar que la potencialidad que tiene la inversión y no Exacto. el gasto. Bien, está muy El bueno, me ahorro. gusta el concepto. Ahí Susana pregunta, no entendí Susana la pregunta. Tengo 100 kilos de bronce y cobre físico, ¿cómo hacemos futuro de cobre? ¿Cómo tiene 100 kilos de bronce? No entendí. Susana, Pero no es- Ojo, decime ojo, que- ojo que el bronce lo roban con todo en No, Buenos pero Aires. aparte- totalmente. Una carretilla con, No, con bronce es que tiene. pará, no entendió lo que es futuro. ¿Qué crees, Susana, vos que es futuro? Porque si no, no lo entiendo. Entiendo que son los futuros de cobre como de cualquier Claro, commodity. pero eso opera en el mercado y es un Chicago, commodity. sí. Claro. Sí, Después, no hay, en Argentina no hay futuro de cobre. Lucio, ¿cuál crees que sería la reacción del mercado de valores ante una eventual victoria de Milei? Bueno, si la pueden adelantar, va a ser buena. El Y si no, va a ser muy buena. El mercado ya la está adelantando esa victoria. Porque Claro. nuestra principal victoria y la que ya estamos festejando es que marcamos un cambio de agenda en la Argentina, un cambio de rumbo en la Argentina, en lo que la gente quiere y necesita. Claro. O sea, la gente lo tiene claro. Pero ahora. te pregunto si va a ser un salto. Ellos están ¿Abrupto? preguntando abrupto. Explícale cuándo el mercado hace un salto abrupto. Bueno, cuando hay una sorpresa, no hay. Y eso sería, digamos, que si el día de la elección el resultado es muy diferente al de las encuestas, Claro. que puede pasar, Ujú. el mercado hace un movimiento fuerte. Si no, eso se va descontando. ¿Qué es lo que está descontando ahora el Bueno, mercado? cuando ganó Macri, ¿te acordás que nadie lo Nadie, daba ganador? nadie lo haga con tanta diferencia para Alberto. Entonces le pegó para el otro lado, en 2019. Ese en el 2019, pero en el 2015, cuando gana Macri. Sí, pero el mercado durante el 2015, durante el año, fue recuperando y marcando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Claro. El mercado se está adelantando. Si vemos que el kirchnerismo vuelve a retomar un poco de puntos en las encuestas, sí, el mercado Va a reaccionar. lo evalúa eso. Ah, mira, dice Susana, relacionar el físico con el futuro. Susana, si vos tenés el metal en tu casa, eso no opera futuros, porque los futuros se operan en el mercado internacional y están cotizando toda esa cantidad de metal que tienen las distintas empresas que cotizan en el mercado. No es que vos relacionás tu metal físico de cobre en tu casa con el mercado de capitales. No sé si Claro, vos querés... sí, está bien, porque antes había, más que nada en el mercado de Rosario y el mercado término de Buenos Aires, que había dos tipos de futuros, el futuro contraentrega y el futuro financiero. Hoy la mayoría de los futuros son futuros financieros. No Claro. es que vos, aparte no tiene sentido, o sea, es mejor vender el bronce donde sea, en el mercado físico, Sí. y si querés a jugar no me gusta apostar porque algunos lo malinterpretan la palabra apostar, pero si querés apostar a la suba del bronce, compras el futuro. Bien, o sí. un activo, Sí. que es esto que decían antes los ETF, que te dé la posibilidad de tener una correlación Sí. con el bronce, que hoy hay de casi todos los tipos de commodities y de instrumentos. Bueno, nos tenemos que ir, pero tengo dos preguntas últimas. Ay, Una, sí, ¿dónde no. ven las comisiones de bull market? Te pregunta Chosen Colu, que dice que... Son muy bajas las comisiones de bull market, están ahí en la página, pero está pasando algo muy particular. No son relevantes, ¿por qué? Son del medio por ciento, ¿pero por qué? Porque estamos hablando de rentabilidades del 100% anual. Claro. Si yo te hablo del medio por ciento, o sea, cuando una persona invierte 100.000 pesos en bull market cobra 500 pesos. Pero todos esperan ganar mucho más que 500 pesos. Claro. Y sí. Entonces las comisiones en términos proporcionales Son muy quedaron bajas. totalmente, porque son claro. O sea, Son no- bajas. Pero en general... Son bajas porque las rentabilidades en Argentina son. Pero en son el demasiado mercado altas. son comisiones bajas, no es solamente bull market. Bull En market por- el mercado está bajando las comisiones en general. Claro, bien. Y El- Elizabeth te pregunta, ¿quién puede acceder a una cuenta comitente? Cualquiera que tenga ganas y que tenga un documento y Exacto. abrirse una cuenta. En bull market o en cualquier otro lado. A mí me gusta fomentar el mercado de capitales de manera amplia. Porque tengo mucha fe de bull market y creo que siempre lo van a elegir, pero... Está muy bien. Vos tenés que Yo promocionar soy- tu yo soy empresa. Yo promociono el mercado. Después entiendo que como es un buen broker van a ir al mío. Excelente. Gracias por venir. Gracias y disculpas por el señor que subió... No, ahora lo atiendo afuera. Ahora lo atendemos afuera. Chicos, gracias del otro lado por estar. Ahora vienen con un nuevo programa, un nuevo invitado, así que quédense. Nosotros nos reencontramos mañana.